Después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel. Un día, Ocosías cayó desde la baranda del cuarto alto de su palacio en Seimea y quedó gravemente herido. Entonces envió mensajeros para consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, diciendo: ¿me recuperaré de este accidente? Entonces el ángel del Eterno habló a Elías el tisbita y le dijo: levántate, ve al encuentro de los mensajeros del rey de Seimea y diles: ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayan a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por eso, así dice el Eterno: no te levantarás de la cama en la que estás acostado, ciertamente morirás. Elías entregó el mensaje y se fue. Los mensajeros regresaron. Y el rey les preguntó: ¿por qué han vuelto tan pronto? ¿Qué pasó? Ellos respondieron: encontramos a un hombre que nos dijo: vuelvan al rey que los envió y díganle: así dice el Eterno, ¿acaso no hay Dios en Israel para que mandes a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por eso, no saldrás de la cama en la que estás acostado, ciertamente morirás. El rey preguntó cómo era el hombre que encontraron y que les dijo esas palabras. Ellos respondieron: era un hombre vestido con ropa de pelo y llevaba un cinturón de cuero. Entonces el rey dijo: es Elías el tisbita. El rey envió un capitán con 50 soldados para traer a Elías, que estaba sentado tranquilamente en la cima de una colina. El capitán llegó y le dijo: hombre de Dios, por orden del rey, baja de ahí. Elías respondió al capitán: si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 hombres. Y descendió fuego del cielo y consumió al capitán y a sus 50 soldados. El rey envió otro capitán con otros 50 hombres, que también dijeron: hombre de Dios, por orden del rey, baja de ahí. Elías respondió: si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 hombres. Y descendió fuego del cielo y consumió al capitán y a sus soldados. Entonces el rey envió un tercer capitán con 50 soldados. El tercer capitán se acercó, se arrodilló delante de Elías y suplicó: oh hombre de Dios, te ruego que tengas consideración por mi vida y por la vida de estos 50 hombres. Ya 2 veces ha descendido fuego del cielo y ha consumido a un capitán y a sus 50 hombres. Por favor, ten misericordia. Entonces el ángel del Eterno dijo a Elías: no tengas miedo, baja con él. Elías se levantó, bajó y fue con él a la presencia del rey. Elías le dijo al rey: así dice el Eterno, ¿por qué enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, como si no hubiera Dios en Israel? No saldrás vivo de la cama en la que estás acostado. Ciertamente morirás. Y murió conforme a la palabra del Eterno que Elías había anunciado. Como Ocosías no tuvo hijos, su hermano Joram reinó en su lugar en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. El resto de la historia de Ocosías está registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, poco antes de que el Eterno se llevara a Elías al cielo en un torbellino. Elías y Eliseo salieron a caminar desde Gilgal. Elías dijo a Eliseo: quédate aquí, el Eterno me ha enviado a atender un asunto en Betel. Eliseo respondió: tan cierto como vive el Eterno, no te perderé de vista. Y los dos fueron a Betel. En Betel, los discípulos de los profetas vieron a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy el Eterno se llevará a tu maestro? Él respondió: sí, lo sé, pero no quiero hablar de eso. Luego Elías dijo a Eliseo: quédate aquí, el Eterno me ha enviado a tratar un asunto en Jericó. Eliseo respondió: tan cierto como vive el Eterno, no te perderé de vista. Y los dos fueron a Jericó. En Jericó, los discípulos de los profetas dijeron a Eliseo: ¿sabes que hoy el Eterno se llevará a tu maestro? Él respondió: sí, lo sé, pero no quiero hablar de eso. Después Elías dijo a Eliseo: quédate aquí, el Eterno me ha enviado a tratar un asunto en el Jordán. Eliseo respondió: tan cierto como vive el Eterno, no te perderé de vista. Y los dos siguieron juntos. 50 discípulos de los profetas se quedaron observando desde lejos cuando los dos se detuvieron a la orilla del Jordán. Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó el agua. El río se dividió, y ambos cruzaron por suelo seco. Cuando llegaron al otro lado, Elías dijo a Eliseo: ¿qué puedo hacer por ti antes de que me lleven? Pide lo que quieras. Eliseo respondió: quiero una doble porción de tu espíritu. Quiero ser un hombre de Dios como tú. Elías dijo: has pedido algo difícil, pero si me ves cuando sea llevado, recibirás lo que pides. Mantente atento. Y así sucedió. Mientras caminaban y conversaban, de repente apareció un carro de fuego con caballos de fuego que los separó. Y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo lo vio todo y exclamó: Padre mío, tú eras los carros y la caballería de Israel. Cuando ya no pudo verlo más, rasgó su propia ropa en 2 pedazos. Luego recogió el manto de Elías que había caído, regresó a la orilla del Jordán y se quedó allí. Tomó el manto de Elías, lo único que había quedado de él. Golpeó el agua y dijo: ¿dónde está ahora el Eterno, el Dios de Elías? Cuando el manto tocó el agua, el río se dividió y Eliseo lo cruzó. Los discípulos de los profetas de Jericó, que observaban desde lejos, comentaron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Por eso lo recibieron y lo respetaron como profeta. Ellos dijeron a Eliseo: estamos a tu servicio, tenemos 50 hombres de confianza y
Podemos enviarlos a buscar a tu maestro. Tal vez el Espíritu del Eterno lo haya llevado a alguna montaña o lo haya dejado en algún valle apartado. Eliseo respondió, no se preocupen por eso, pero insistieron tanto que al final cedió. Está bien, envíenlos. Enviaron a los 50 hombres, que buscaron durante 3 días por montañas y valles, pero no encontraron rastro alguno. Finalmente regresaron a Jericó, donde estaba Eliseo. Él les dijo, no les dije, ahora lo creen. Un día, los líderes de la ciudad dijeron a Eliseo, Maestro, tú mismo puedes ver que nuestra ciudad está bien situada, pero el agua está contaminada. Por eso la vegetación no crece. Él dijo, tráiganme un recipiente nuevo con un poco de sal dentro. Ellos lo trajeron. Entonces fue hasta el manantial. Echó allí la sal y profetizó, así dice el Eterno, he purificado esta agua. Nunca más causará muerte ni dañará la tierra, y el agua quedó purificada y sigue limpia hasta hoy. Conforme a la palabra de Eliseo, en otra ocasión, Eliseo iba camino a Betel, y unos muchachos salieron de la ciudad y comenzaron a burlarse de él, calvo, vete de aquí. Eliseo se dio vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Eterno. Entonces salieron 2 osas del bosque y los atacaron. 42 muchachos fueron despedazados. Después Eliseo subió al monte Carmelo y luego regresó a Seimía. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Seimía en el año 18 de Josafat, rey de Judá. Reinó 12 años. A los ojos del Eterno hizo lo malo, aunque no tanto como su padre y su madre, pues quitó los postes sagrados de Baal que ellos habían hecho. Sin embargo, continuó con las prácticas detestables de Jeroboam, hijo de Nabat, que llevaron a Israel al pecado durante tanto tiempo, y no se apartó de ellas. El rey Mesa de Moab criaba ovejas y estaba obligado a entregar al rey de Israel 100,000 corderos y la lana de 100,000 carneros. Cuando murió Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram salió de Seimea y pasó revista a su ejército. Enseguida envió un mensaje a Josafat, rey de Judá, diciendo, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Me ayudarás a atacarlo? Josafat respondió, estoy contigo. Mis tropas son tus tropas, y mis caballos son tus caballos. ¿Por dónde empezamos? Joram contestó, por el desierto de Edom. El rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom partieron juntos. Y después de 7 días de marcha, no tenían agua ni para las tropas ni para los animales. Entonces el rey de Israel dijo, ¡qué desgracia! El Eterno nos ha reunido aquí, a los 3 reyes, para entregarnos en manos de Moab. Pero Josafat dijo, ¿no hay aquí algún profeta del Eterno para que podamos consultar al Eterno por medio de él? Uno de los oficiales del rey de Israel respondió, Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías, está por aquí. Josafat dijo, en él podemos confiar. Los 3 reyes del rey de Israel, Josafat y el rey de Edom, fueron a verlo. Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo que ver contigo? Ve a consultar a los profetas de tu padre y de tu madre. El rey de Israel respondió, no, fue el Eterno quien nos reunió a los 3 reyes para entregarnos en manos de Moab. Eliseo respondió, tan cierto como vive el Señor de los ejércitos, a quien sirvo, si no fuera por el respeto que tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera te miraría. Pero tráiganme un arpista. Mientras el arpista tocaba, el poder del Eterno vino sobre Eliseo. Entonces profetizó, así dice el Eterno, caben zanjas por todo este valle. No oirán viento ni verán lluvia, pero el valle se llenará de agua, para que beban ustedes, sus tropas y sus animales. Esto es algo sencillo para el Eterno. Además, él entregará a Moab en sus manos. Ustedes devastarán su tierra, derribarán las fortalezas, arruinarán las ciudades, talarán los mejores árboles, taparán todas las fuentes de agua y arruinarán los campos de cultivo con piedras. Por la mañana, a la hora del sacrificio, el agua llegó desde el oeste, desde Edom, y se extendió como una inundación, llenando el valle. Para entonces, todo Moab se había enterado de que los 3 reyes se habían unido para atacarlos. Todos los hombres capaces de empuñar la espada fueron convocados y se colocaron en la frontera. Estaban listos muy temprano cuando la luz del sol brilló sobre el agua. Desde donde estaban los moabitas, el reflejo del sol en el agua parecía sangre. Entonces gritaron, sangre, miren, es sangre. Los reyes deben haberse peleado entre sí y se han masacrado. Vamos a saquearlos. Pero cuando Moab entró en el campamento de Israel, los israelitas estaban preparados y comenzaron a matar a los moabitas. Ellos huyeron, pero los israelitas los persiguieron y los derrotaron. Israel arrasó las ciudades, arruinó los campos lanzando piedras, tapó las fuentes de agua y taló los árboles frutales. Solo Kir-Lareset, la capital, quedó en pie por un tiempo, pero finalmente también fue sitiada y atacada con piedras. Cuando el rey de Moab vio que no tenía salida, reunió a 700 hombres armados con espada para abrirse paso hasta el rey de Edom. Pero no lo lograron. Entonces tomó a su hijo primogénito, el que habría de reinar en su lugar, y lo sacrificó sobre el muro de la ciudad. Esto provocó una gran indignación contra Israel, de modo que los israelitas se retiraron y regresaron a su tierra. Un día, la mujer de uno de los discípulos de los profetas mandó llamar a Eliseo y le dijo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes cuánto temía él al Eterno. Ahora,
El acreedor ha venido a cobrar la deuda y quiere llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Eliseo le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Ella respondió, no tengo nada, excepto un poco de aceite. Entonces Eliseo dijo, haz lo siguiente, recorre tu calle y pide prestadas vasijas y recipientes a tus vecinas. No traigas pocas, sino todas las que puedas. Luego entra en tu casa, cierra la puerta, tú y tus hijos, y derrama el aceite en cada vasija. Cuando una se llene, apártala. Ella hizo tal como él le dijo. Se encerró en casa con sus hijos y, a medida que ellos traían las vasijas, ella las iba llenando de aceite. Cuando ya todas estaban llenas, le dijo a uno de sus hijos, tráeme otra vasija, pero él respondió, no hay más. Entonces el aceite se detuvo. Ella fue a contarle al hombre de Dios lo que había sucedido. Y él le dijo, vende el aceite y paga tu deuda. Tú y tus hijos vivirán de lo que sobre. En otra ocasión, Eliseo pasó por Sunem. Allí, una mujer rica insistió en que se quedara a comer. Y con el tiempo esto se volvió una costumbre. Cada vez que pasaba por allí, se detenía para comer. La mujer dijo a su marido, estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. ¿Por qué no construimos un pequeño cuarto de huéspedes en la azotea, con una cama, una mesa, una silla y una lámpara? Para que cuando venga pueda hospedarse aquí. Cuando Eliseo volvió a pasar por allí, pudo descansar en el cuarto. Entonces dijo a su ayudante, Giesi, llama a esta sunamita. Quiero hablar con ella. Él la llamó y ella vino. Por medio de Giesi, Eliseo le dijo, has hecho mucho por nosotros, cuidándonos y recibiéndonos. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que intercedamos por ti ante el rey o ante el jefe del ejército? Ella respondió, no necesito nada. Vivo tranquila y feliz con mi familia. Eliseo habló con Giesi y dijo, hay que hacer algo por ella. ¿Pero qué? Giesi respondió, mira, ella no tiene hijos y su marido es anciano. Entonces Eliseo dijo, llámala. Él la llamó y ella se quedó de pie a la entrada del cuarto. Eliseo le dijo, dentro de un año, a esta misma hora, tendrás un hijo en tus brazos. Ella exclamó, oh, Señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva con falsas esperanzas. Pero la mujer concibió, al año siguiente tuvo un hijo, tal como Eliseo lo había dicho. El niño creció. Un día salió a ver a su padre, que estaba trabajando en la cosecha, y de repente gritó, ¡ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! El padre ordenó a un siervo, llévalo con su madre. El siervo llevó al niño en brazos hasta su madre. El niño permaneció en sus brazos hasta el mediodía, y murió. Ella lo subió, lo acostó en la cama del hombre de Dios. Cerró la puerta y lo dejó allí. Luego llamó a su marido y le dijo, manda a uno de los siervos con una burra para que vaya a encontrarme con el hombre de Dios. Volveré en cuanto pueda. El marido preguntó, ¿por qué ir hoy? No es día de fiesta, ni luna nueva, ni sábado. Ella respondió, no hagas preguntas. Necesito ir ahora. Confía en mí. Ella ensilló la burra y dijo al siervo, avanza sin detenerte. Si necesitas bajar el ritmo, te avisaré. Así fue a encontrarse con el hombre de Dios en el monte Carmelo. Cuando el hombre de Dios la vio de lejos, dijo a Giesi, mira, es la sunamita. Corre a su encuentro y pregúntale si todo está bien. Ella, su marido y su hijo. Ella respondió, todo está bien. Pero cuando llegó hasta el hombre de Dios en el monte, se arrojó al suelo y se aferró a sus pies. Giesi se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios dijo, déjala. Está profundamente afligida, y el Eterno no me ha revelado aún la causa de su dolor. Ella dijo, ¿acaso pedí yo un hijo a mi señor? ¿No te dije que no me dieras falsas esperanzas? Entonces Eliseo ordenó a Giesi, no pierdas tiempo, toma mi bastón y corre lo más rápido que puedas. Si encuentras a alguien, no lo saludes, y si alguien te saluda, no respondas. Pon mi bastón sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño dijo, tan cierto como vive el Eterno y como tú vives, no te dejaré atrás. Entonces Eliseo permitió que ella fuera delante y él la siguió. Giesi llegó primero y puso el bastón sobre el rostro del niño. Pero no hubo voz ni señal de vida. Volvió entonces a Eliseo y le dijo, el niño no reaccionó. Eliseo entró en la casa y encontró al niño tendido, muerto, sobre la cama. Cerró la puerta y se quedó a solas con él. Oró al Eterno y se tendió sobre el niño, boca con boca, ojos con ojos, manos con manos. Mientras permanecía así, el cuerpo del niño comenzó a calentarse. Eliseo se levantó, caminó por la casa, y luego volvió a tenderse sobre el niño. El niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Giesi y dijo, llama a la sunamita. Él la llamó, y ella entró. Eliseo le dijo, toma a tu hijo. Ella se postró a los pies de Eliseo con el rostro en tierra, llena de reverencia y asombro. Luego tomó a su hijo y salió. Después Eliseo regresó a Gilgal. Había hambre en la región, mientras hablaba con los discípulos de los profetas. Dijo a su ayudante, pon una olla grande al fuego y prepara un guiso para los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y encontró una enredadera con frutos silvestres. Recogió algunos y llenó su manto con ellos. Al regresar, los cortó y los echó en el guiso, aunque nadie sabía qué planta era. Cuando el guiso estuvo listo y se sirvió a los profetas, comenzaron a comer, pero gritaron, hay muerte en la olla, hombre de Dios, y no pudieron comer.
Entonces Eliseo dijo, tráiganme un poco de harina, la echó en el guiso y ordenó, sírvanlo ahora a la gente. Comieron y no les pasó nada, ya no había ningún problema con el guiso. En otra ocasión, un hombre llegó de Baal-Salisa trayendo 20 panes recién horneados con el grano de las primicias y algunas frutas para el hombre de Dios. Eliseo dijo, reparte la comida entre la gente. Su ayudante respondió, ¿esto para 100 hombres? No alcanza. Eliseo dijo, hazlo así. El Eterno dice que será suficiente, y así fue, comieron y aún sobró. Naamán era comandante del ejército del rey de Siria. Era muy respetado y estimado por su señor, porque por medio de él el Eterno había dado victorias a Siria. Era un hombre valiente, pero padecía una grave enfermedad de la piel. En una de las incursiones de Siria contra Israel, una muchacha fue llevada cautiva y pasó a servir a la esposa de Naamán. Un día, ella le dijo a su señora, ojalá mi señor pudiera ir a ver al profeta que está en Seimía. Él lo sanaría de esa enfermedad. Naamán fue y contó al rey lo que había dicho la joven israelita. El rey de Siria le dijo, ve, y yo enviaré una carta de presentación al rey de Israel. Naamán partió, llevando consigo 350 kilos de plata, 72 kilos de oro y 10 mudas de ropa fina. Naamán entregó la carta al rey de Israel. En ella decía, cuando recibas esta carta, sabrás que te envío a mi oficial Naamán para que lo cures de su enfermedad. Al leer la carta, el rey de Israel se angustió, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿acaso soy yo Dios con poder para dar o quitar la vida, para que este hombre me pida algo así? Está claro que busca un pretexto para pelear conmigo. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, mandó decirle, ¿por qué estás tan perturbado? Envía a ese oficial a mí para que sepa que hay un profeta en Israel. Entonces Naamán llegó con sus caballos y carros, y se detuvo con toda su comitiva frente a la casa de Eliseo. Eliseo envió a un mensajero con esta instrucción, ve al río Jordán y sumérgete allí 7 veces. Tu piel será sanada y quedará limpia. Naamán se enfureció y se fue diciendo, yo pensaba que él saldría a recibirme, invocaría el nombre del Eterno, su Dios. Pondría su mano sobre la parte enferma y me sanaría. ¿Acaso los ríos Abana y Farfar en Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría lavarme en ellos y quedar limpio? Y se marchó muy enojado. Pero sus servidores se acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? Cuanto más ahora que solo te ha dicho, lávate y quedarás limpio. Entonces descendió al Jordán y se sumergió 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios. Su piel fue restaurada y quedó como la piel de un niño pequeño. Naamán regresó con toda su comitiva a la casa del hombre de Dios. Se presentó ante él y dijo, ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino solo en Israel. Lleno de gratitud, quiso darle un regalo a Eliseo. Pero el profeta respondió, tan cierto como vive el Eterno, a quien sirvo, no aceptaré nada. Naamán insistió, pero Eliseo no quiso recibir nada. Entonces Naamán dijo, si no aceptas, al menos permite que me lleve 2 cargas de tierra de este lugar, porque desde ahora no ofreceré sacrificios ni holocaustos a ningún otro Dios, sino solo al Eterno. Solo te pido que el Eterno me perdone en una cosa, cuando mi señor el rey entre en el santuario de Rimón para adorar, apoyándose en mi brazo, y yo tenga que inclinarme con él, que el Eterno me perdone por hacerlo. Eliseo le dijo, ve en paz. Naamán se había alejado un poco cuando Giesi, el ayudante de Eliseo, pensó, mi señor dejó ir a Naamán, ese arameo, sin aceptar nada de lo que trajo. Tan cierto como vive el Eterno, correré tras él y recibiré algo. Entonces fue tras Naamán. Cuando Naamán lo vio corriendo, bajó de su carro para recibirlo y preguntó, ¿todo está bien? Giesi respondió, todo está bien. Pero mi señor me envió a decirte que 2 jóvenes de los discípulos de los profetas acaban de llegar, de la región montañosa de Efraín. Por favor, déles 35 kilos de plata y 2 mudas de ropa fina. Naamán dijo, claro que sí, ¿por qué no 70 kilos? Insistió en ello, ató la plata en 2 sacos. Entregó las 2 mudas de ropa y puso a 2 de sus hombres para que ayudaran a llevarlo todo. Cuando llegaron a la colina donde vivía, Giesi tomó los regalos, los guardó en la casa y despidió a los hombres de Naamán. Después volvió a donde estaba su señor. Eliseo le preguntó, ¿de dónde vienes? Giesi, él respondió, de ningún lado. Señor, entonces Eliseo dijo, ¿crees que no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre bajó de su carro para saludarte? ¿Es este el momento de recibir dinero, ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? La enfermedad de la piel de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Giesi salió de la presencia de Eliseo, y su piel quedó blanca y escamosa como la nieve. Cierto día, los discípulos de los profetas fueron a ver a Eliseo y le dijeron, como puedes ver, el lugar donde vivimos se nos ha quedado pequeño. Déjanos ir al Jordán, donde cada uno podrá traer un tronco para construir un sitio más amplio. Eliseo respondió, vayan. Uno de ellos dijo, ¿no quieres venir con nosotros? Eliseo contestó, ¿por qué no? Los acompañó. Llegaron al Jordán y comenzaron a cortar los árboles. Mientras uno de ellos talaba un tronco, el hacha se le soltó del mango y cayó al río. Entonces gritó, ¡ay, mi señor! Y era un hacha prestada. El hombre de Dios preguntó, ¿dónde cayó? El joven le mostró el lugar.
Entonces Eliseo cortó una rama y la arrojó allí donde había caído el hierro, y el hacha flotó. Eliseo dijo, sácala. El joven extendió la mano y la recuperó. En cierta ocasión, cuando el rey de Siria estaba en guerra contra Israel, consultó con sus oficiales y dijo, voy a tender una emboscada en tal lugar. Pero el hombre de Dios mandó advertir al rey de Israel, ten cuidado al pasar por ese lugar, porque los arameos han preparado allí una emboscada. El rey de Israel envió mensajeros y se mantuvo alerta en el sitio que el hombre de Dios le había señalado. Esto sucedía una y otra vez. El rey de Siria se enfureció por lo que estaba pasando. Llamó a sus oficiales y les preguntó, ¿quién de ustedes está informando al rey de Israel? ¿Quién es el traidor? Uno de los oficiales respondió, nadie, mi señor. Es Eliseo, el profeta de Israel. Él le revela al rey de Israel incluso lo que usted habla en secreto en su dormitorio. Entonces el rey ordenó, averigüen dónde está y lo mandaré capturar. Le informaron que estaba en Dotán. De inmediato, el rey de Siria envió caballos, carros y un gran ejército. Llegaron de noche y rodearon la ciudad. Muy temprano, el ayudante del hombre de Dios salió y vio caballos y carros rodeando la ciudad. Aterrorizado, exclamó, ¡ay, mi señor! ¿Qué vamos a hacer? Eliseo le dijo, no tengas miedo. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró, oh Eterno, abre sus ojos para que vea. El Eterno abrió los ojos del muchacho, y él vio que toda la ladera del monte estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando los arameos avanzaron contra él, Eliseo oró al Eterno y dijo, haz que estos hombres queden ciegos. Y quedaron ciegos, conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo, no es este el camino, ni esta la ciudad. Síganme, y los llevaré al hombre que buscan. Y los condujo a Seimía. Cuando entraron en la ciudad, Eliseo oró, oh Eterno, abre los ojos de estos hombres para que vean. El Eterno les abrió los ojos y vieron que estaban en medio de Seimea. Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo, Padre mío, ¿los mataré? Eliseo respondió, no, ¿acaso matas a los que tomas cautivos con tu espada y tu arco? Déles de comer y de beber, y déjalos volver a su señor. Entonces el rey les preparó un gran banquete. Después de comer y beber, los despidió, y ellos regresaron a su señor. Y desde entonces, las bandas de Siria dejaron de atacar a Israel. Tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y sitió Seimea. Hubo una gran hambre en la ciudad. El precio de los alimentos subió de forma descomunal. Una cabeza de asno se vendía por 80 piezas de plata, y por una pequeña ración de verduras se pagaban 5 piezas de plata. Un día, el rey de Israel pasaba por el muro de la ciudad cuando una mujer le gritó, «¡Socorro, mi señor rey!». Él respondió, «Si el Eterno no te socorre, ¿cómo voy a hacerlo yo? ¿Acaso tengo trigo o vino?». Pero el rey preguntó, «¿Qué te pasa?». Ella respondió, «Esta mujer me dijo, entrega hoy a tu hijo para que lo comamos. Y mañana comeremos al mío». Cocinamos a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente le dije, «Ahora trae a tu hijo para que lo comamos», pero ella lo escondió. Cuando el rey escuchó el relato de la mujer, rasgó sus vestiduras. Mientras caminaba sobre el muro, el pueblo vio que llevaba cilicio debajo de la ropa. Entonces exclamó, «Que Dios me castigue si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, sigue sobre sus hombros hasta el final del día». Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel. El rey ya había enviado un mensajero para matarlo. Pero antes de que llegara, Eliseo dijo a los ancianos, ¿ven cómo ese asesino ha enviado a alguien para cortarme la cabeza? Cuando llegue el mensajero, cierren la puerta y asegúrenla. ¿No oyen los pasos de su señor detrás de él? Mientras aún hablaba, el rey llegó y dijo, esta calamidad viene del Eterno. ¿Qué más puedo esperar del Eterno? Eliseo dijo, escuchen la palabra del Eterno, la hambruna ha terminado. Mañana, a esta misma hora, habrá abundancia de alimentos. Una medida de harina o 2 medidas de cebada se venderán por una pieza de plata en el mercado. A la entrada de Seimea, el ayudante personal del rey respondió al hombre de Dios, ¿pretendes que creamos eso? ¿Acaso el Eterno va a abrir las compuertas del cielo y hacer llover comida? Eliseo contestó, tú mismo lo verás. Pero no comerás ni un solo bocado. Había 4 leprosos sentados fuera de la puerta de la ciudad. Se dijeron unos a otros, ¿qué hacemos aquí sentados, esperando la muerte? Si entramos en la ciudad, moriremos de hambre. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Así que vayamos al campamento de los arameos y entreguémonos a ellos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, de todos modos moriremos. No tenemos nada que perder. Al caer la tarde, se dirigieron al campamento de los arameos. Cuando llegaron, se sorprendieron, no había nadie allí. El Señor había hecho oír al ejército arameo el estruendo de caballos y de un gran ejército. Ellos se dijeron unos a otros, el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para atacarnos. Presos del pánico, huyeron durante la noche, abandonando sus tiendas, caballos, asnos y todo lo que había en el campamento. Los 4 leprosos entraron en una tienda, comieron y bebieron hasta saciarse, y tomaron plata, oro y vestidos, que fueron a esconder. Luego entraron en otra tienda, tomaron todo lo que pudieron y también lo escondieron. Después se dijeron unos a otros, no estamos haciendo bien.
hoy es un día de buenas noticias. Y nosotros las estamos guardando para nosotros. Si esperamos hasta el amanecer, seremos castigados. Vamos, llevemos la noticia al palacio del rey. Fueron a la puerta de la ciudad y dieron aviso, fuimos al campamento de los arameos y, para nuestra sorpresa, estaba desierto, no había nadie ni se oía ningún sonido. Los caballos y los asnos están atados, y las tiendas abandonadas. Los porteros comunicaron la noticia al palacio real. El rey se levantó en medio de la noche y dijo a sus oficiales, les diré lo que los arameos están tramando. Saben que estamos hambrientos, por eso abandonaron el campamento y se escondieron en él. Campo pensando, cuando salgan de la ciudad los atraparemos vivos y entraremos en ella. Uno de los consejeros dijo, envía algunos hombres con 5 de los caballos que aún quedan en la ciudad para averiguar lo que ha pasado. Su destino aquí será el mismo que el de todos los que permanezcan en la ciudad. Prepararon 2 carros con caballos y el rey los envió tras el ejército de Siria con la orden, vayan a ver qué ha sucedido. Los siguieron hasta el Jordán. Y por todo el camino encontraron ropa y equipos que los arameos habían arrojado en su huida desesperada. Los mensajeros regresaron y le informaron al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los arameos. De un día para otro, los precios de los alimentos cayeron. Una medida de harina o 2 medidas de cebada pasaron a costar una pieza de plata conforme a la palabra del Eterno. El rey había puesto a su ayudante personal a cargo de la puerta de la ciudad. Pero el pueblo salió en una avalancha y él murió pisoteado. Ocurrió exactamente como el hombre de Dios lo había anunciado cuando el rey fue a hablar con él. Todo sucedió tal como el hombre de Dios lo había dicho. Él había anunciado que, al día siguiente, en la puerta de la ciudad, una medida de harina o 2 medidas de cebada costarían una pieza de plata. Al ayudante del rey que se había burlado del hombre de Dios diciendo, ¿pretendes que creamos eso? ¿Acaso el Eterno va a abrir las compuertas del cielo y hacer llover comida? Eliseo le había respondido, tú mismo lo verás, pero no comerás ni un solo bocado, y así ocurrió, murió pisoteado por la multitud a la entrada de la ciudad. Años antes, Eliseo había dicho a la mujer cuyo hijo había resucitado, tú y tu familia deben ir a vivir a otro lugar, porque el Eterno enviará hambre sobre la tierra. Y durará 7 años. La mujer hizo lo que el hombre de Dios le recomendó y se fue. Ella y su familia vivieron 7 años en la tierra de los filisteos. Al cabo de ese tiempo, la mujer regresó con su familia y pidió una audiencia con el rey para reclamar su tierra y su casa. El rey estaba conversando con Giesi, ayudante del hombre de Dios, y le dijo, cuéntame algunos de los milagros de Eliseo. Justamente cuando Giesi le contaba al rey la historia del niño que había muerto y fue resucitado, la madre del niño apareció para pedir su tierra y su casa. Giesi dijo, oh rey, mi señor, esta es la mujer y este es su hijo a quien Eliseo resucitó. El rey quiso saber toda la historia y ella se la contó. Entonces el rey designó a un funcionario para que la acompañara y ordenó, devuélvanle todo lo que le pertenecía, junto con todas las ganancias de la tierra desde el día en que se fue hasta ahora. Eliseo fue a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo. Alguien le informó al rey, el hombre de Dios está en la ciudad. El rey dio órdenes a Hazael, lleva un regalo y ve a encontrarte con el hombre de Dios. Consulta al Eterno por medio de él para saber si sanaré de esta enfermedad. Hazael fue a hablar con Eliseo, llevando consigo lo mejor de Damasco, 40 camellos cargados de mercancías. Cuando llegó, se presentó ante Eliseo y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me envió para preguntarte, ¿sanaré de esta enfermedad? Eliseo respondió, ve y dile, no te preocupes, sanarás, pero el Eterno me ha mostrado que, aún así, él morirá. Después de decir esto, Eliseo fijó la mirada en Hazael hasta hacerlo sentir incómodo. Entonces el hombre de Dios comenzó a llorar. Hazael preguntó, ¿por qué lloras? Eliseo respondió, porque sé lo que harás a los hijos de Israel, incendiarás sus fortalezas, matarás a sus jóvenes, masacrarás a sus niños y abrirás el vientre de las mujeres embarazadas. Hazael dijo, ¿crees que soy un perro salvaje para cometer tales atrocidades? Eliseo respondió, el Eterno me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Hazael se fue de la presencia de Eliseo y regresó a donde estaba su señor. ¿Qué te dijo Eliseo? Preguntó el rey. Hazael respondió, me dijo, no te preocupes, vivirás, pero al día siguiente. Hazael empapó una manta gruesa, la puso sobre el rostro del rey y lo asfixió. Así murió el rey, y Hazael reinó en su lugar. En el 5.º año del reinado de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Tenía 32 años cuando empezó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Siguió el camino de los reyes de Israel, pues se casó con una descendiente de Acab y continuó con los pecados de esa familia. A los ojos del Eterno, actuó con maldad. Sin embargo, por amor a su siervo David, el Eterno no quiso destruir a Judá, pues había prometido mantener una lámpara encendida para los descendientes de David, durante el reinado de Jorán. Edom se rebeló contra el dominio de Judá y estableció su propio rey. Jorán reaccionó enviando sus carros de guerra a Sar. Edom los rodeó, pero durante la noche Jorán y los jefes de los carros atacaron con violencia y rompieron el cerco. Aún así, el ejército de Judá terminó desertando. Hasta el día de hoy, Edom continúa rebelándose contra Judá.
También Libná se rebeló en aquella misma época. El resto de los hechos y de la vida de Jorán está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Jorán murió y fue sepultado en el sepulcro de la familia, en la ciudad de David. Su hijo Ocosías lo sucedió como rey. En el año 12º del reinado de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando empezó a reinar y reinó solamente un año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía, nieta de Omri, rey de Israel. Ocosías vivió y reinó, siguiendo el ejemplo de la familia de Acab, repitiendo sus errores delante del Eterno, pues estaba emparentado con esa casa. Ocosías se alió con Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, en la guerra contra Hazael, rey de Siria, en Ramot de Galaad. Los arqueros hirieron a Jorán, y este se retiró a Jezreel para recuperarse de las heridas sufridas en la guerra contra Hazael, rey de Siria. Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, fue a visitar a Jorán, hijo de Acab, que estaba enfermo en Jezreel. Un día, el profeta Eliseo ordenó a uno de los discípulos de los profetas: prepárate, toma este frasco de aceite y ve a Ramot de Galaad. Busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Cuando lo encuentres, llévalo a una sala apartada, lejos de la vista de sus compañeros. Toma el frasco de aceite, derrámalo sobre su cabeza y dile: así dice el Eterno, yo te he ungido rey sobre Israel. Después, abre la puerta y huye. No pierdas tiempo, corre lo más rápido que puedas. El joven profeta fue a Ramot de Galaad. Al llegar, encontró a los oficiales del ejército reunidos y dijo: tengo un asunto que tratar con el oficial. Jehú preguntó: ¿con cuál de nosotros? Él respondió: con usted, comandante. Entonces Jehú se levantó y entró en la casa. El joven profeta derramó el aceite sobre su cabeza y dijo: así dice el Eterno, el Dios de Israel, yo te unjo rey sobre el pueblo del Eterno, sobre Israel. Te encargo que ataques a la casa de Acab, tu señor. Vengaré la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos del Eterno que Jezabel derramó. Toda la descendencia de Acab será exterminada. Haré que la casa de Acab tenga el mismo fin que la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y la casa de Baasa, hijo de Ahías. En cuanto a Jezabel, los perros se comerán su cuerpo en los campos de Jezreel, y no será sepultada. Después de decir esto, el profeta salió corriendo. Cuando Jehú regresó a la reunión de los oficiales del rey, ellos le preguntaron: ¿todo está bien? ¿Qué quería contigo ese loco? Jehú respondió: ustedes ya conocen a esa gente. Solo hablan tonterías. Pero ellos insistieron: no, eso no es verdad. Dinos qué pasó. Entonces él respondió: me dijo: así dice el Eterno, yo te he ungido rey sobre Israel. De inmediato todos se levantaron, extendieron sus capas en los escalones, improvisaron un trono, tocaron la trompeta y proclamaron: Jehú es rey. Así comenzó la conspiración de Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Jorán. Mientras tanto, Jorán y todo su ejército defendían Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Siria. Jorán se encontraba en Jezreel, recuperándose de las heridas de la batalla contra el rey de Siria. Jehú dijo: si de verdad me quieren como rey, no permitan que nadie salga de la ciudad para llevar la noticia a Jezreel. Luego, Jehú preparó su carro y fue a Jezreel, donde Jorán se recuperaba en su lecho. El rey Ocosías de Judá estaba allí visitando a Jorán. Un centinela que estaba en la torre de Jezreel vio llegar la comitiva de Jehú y avisó: veo un grupo de hombres. Jorán ordenó: envía un jinete a su encuentro para preguntar: ¿está todo bien? El jinete salió al encuentro de Jehú y dijo: el rey quiere saber si todo está bien. Jehú respondió: ¿qué te importa a ti si está bien o no? Ponte detrás de mí. El centinela informó: el mensajero llegó hasta ellos, pero no regresa. Entonces el rey envió a otro jinete. Cuando llegó, dijo lo mismo: el rey quiere saber si todo está bien. Jehú respondió: ¿qué te importa a ti si está bien o no? Ponte detrás de mí. El centinela dijo: el mensajero llegó hasta ellos, pero no regresa. Por la manera de conducir el carro, parece ser Jehú, hijo de Nimsi, conduce como un loco. Jorán ordenó: prepárenme el carro. El carro fue preparado, y Jorán, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, salieron cada uno en su carro para encontrarse con Jehú. Se encontraron en el campo de Nabot de Jezreel. Cuando Jorán vio a Jehú, gritó: ¿está todo bien, Jehú? Jehú respondió: ¿cómo podría estar todo bien mientras la idolatría y la hechicería de tu madre Jezabel siguen contaminando a la nación? Entonces Jorán dio la vuelta con su carro y huyó, gritando a Ocosías: es una trampa, Ocosías. Jehú tensó su arco y disparó una flecha que alcanzó a Jorán por la espalda. La flecha atravesó su corazón y él cayó muerto del carro. Jehú ordenó a Bidkar, su oficial: rápido, arrójalo en el campo de Nabot de Jezreel. ¿Recuerdas cuando íbamos en el carro detrás de Acab, su padre? En ese momento el Eterno anunció su ruina, diciendo: así como vi ayer la sangre de Nabot y de sus hijos, hoy te haré pagar en este mismo lugar. Por eso, arrójalo en ese campo, conforme a la palabra del Eterno. Ocosías, rey de Judá, al ver esto, huyó en dirección a Bet-Lagán. Jehú lo persiguió, gritando: a él también, captúrenlo. Las tropas de Jehú le dispararon y lo hirieron en el carro. En la subida de Gur, cerca de Ibleam, logró llegar a Megiddo, pero allí murió.
Sus servidores lo llevaron a Jerusalén y lo sepultaron en el sepulcro de su familia, en la ciudad de David. Ocosías había comenzado a reinar en Judá en el 11º año del reinado de Jorán, hijo de Acab. Cuando Jezabel oyó que Jehú había llegado a Jezreel, se pintó los ojos, se arregló el cabello y se asomó por la ventana del palacio. Cuando Jehú entró en la ciudad, ella gritó: ¿Cómo te va, Zimri, asesino de reyes? Jehú alzó la vista y dijo: ¿Quién está de mi parte? 2 o 3 eunucos del palacio se asomaron por la ventana. Jehú ordenó: arrójenla abajo. Ellos arrojaron a Jezabel por la ventana. Su sangre salpicó la pared y los caballos, y Jehú la atropelló. Después, Jehú entró en el palacio y comió. Durante la comida dio esta orden: encárguense de esa mujer y denle una sepultura digna, porque era hija de un rey. Algunos hombres salieron para cumplir la orden, pero solo encontraron el cráneo, los pies y las manos. Volvieron y se lo informaron a Jehú. Él dijo: se cumplió la palabra del Eterno, anunciada por Elías el tisbita: en el campo de Jezreel los perros devorarán a Jezabel. El cuerpo de Jezabel será esparcido por los perros en los campos de Jezreel, y nadie podrá decir: esta es Jezabel. Había aún 70 descendientes de Acab viviendo en Seimía. Jehú escribió una carta a los oficiales de Jezreel, a las autoridades de la ciudad y a los responsables de los descendientes de Acab, y la envió a Seimía. La carta decía: esta carta es un aviso. Ustedes, que son responsables de los descendientes, caballos, fortificaciones y armas de su señor, escojan al mejor y más competente de los descendientes de su señor, y pónganlo sobre el trono. Prepárense para defender la dinastía de su señor. Las autoridades quedaron aterrorizadas con la carta, y dijeron: Jehú ya eliminó a 2 reyes. No tenemos ninguna oportunidad. Por eso enviaron al administrador del palacio, al gobernador de la ciudad, a las autoridades y a los responsables de los descendientes a Jehú con este mensaje: somos sus siervos, haremos todo lo que usted nos ordene. No instituiremos ningún rey aquí. Usted está al mando. Haga lo que considere mejor. Jehú escribió otra carta: si de verdad están de mi lado, deben estar dispuestos a obedecer mis órdenes. Por lo tanto, quiero que hagan lo siguiente: corten la cabeza de los descendientes de su señor y tráiganmelas mañana aquí en Jezreel. Eran 70 los descendientes del rey, y las autoridades de la ciudad eran responsables por ellos. Cuando recibieron la carta, apresaron y mataron a los 70. Después pusieron las cabezas en cestas y las enviaron a Jehú. En Jezreel, alguien le dijo a Jehú: han entregado las cabezas. Él respondió: hagan 2 montones y déjenlas en la entrada de la ciudad hasta la mañana. A la mañana siguiente, Jehú fue hasta la entrada de la ciudad, se puso delante del pueblo y habló: hoy pueden ver que participan de las obras justas de Dios. Es verdad. Fui yo quien conspiró y mandó matar a mi señor. ¿Pero quién es responsable por este montón de calaveras? Sepan esto: ni una sola palabra de lo que Dios habló en juicio contra la familia de Acab quedó sin cumplirse. Ustedes mismos están viendo que el Señor cumplió lo que dijo por medio de su siervo Elías. Entonces Jehú mandó matar a los que quedaban de la familia de Acab en Jezreel, así como a sus amigos más cercanos, conocidos y sacerdotes. Todos fueron eliminados. Después de eso, Jehú partió hacia Seimía, cerca de Bet-Lequet de los pastores. Encontró a algunos parientes de Ocosías, rey de Judá. Jehú preguntó: ¿quiénes son ustedes? Ellos respondieron: somos parientes de Ocosías y venimos para un encuentro de la familia real. Jehú ordenó: aprésenlos. Fueron capturados y muertos junto al pozo de Bet-Lequet. 42 hombres murieron, ninguno sobrevivió. De allí siguió su camino y encontró a Jonadab, hijo de Recab, que venía justamente para hablar con el rey. Jehú lo saludó y preguntó: ¿estás de acuerdo con lo que estoy haciendo? Jonadab respondió: sí. Cuenta conmigo. Jehú dijo entonces: dame tu mano. Se dieron la mano y Jonadab subió al carro con Jehú. Jehú lo invitó: ven conmigo y verás por ti mismo el celo que tengo por el Señor. Y fueron juntos en el carro. Cuando llegaron a Seimía, Jehú mandó matar a todos los que en esa ciudad aún tenían alguna relación con Acab. Fue una terrible masacre, tal como el Señor había revelado a Elías. Luego Jehú reunió a todo el pueblo y dijo: Acab sirvió a Baal muy poco. Jehú será mucho más devoto. Llamen a todos los profetas de Baal, a todos los que los servían y a todos los sacerdotes. Todos deben comparecer aquí. No dejen a nadie fuera. Necesito ofrecer un gran sacrificio a Baal. Quien no aparezca será muerto. En realidad, Jehú estaba mintiendo, pues quería destruir a los adoradores de Baal. Entonces dio esta orden: preparen una asamblea sagrada en honor a Baal. Ellos hicieron conforme a su pedido y fijaron la fecha. Jehú convocó a todo el pueblo de Israel, y todos los servidores de Baal comparecieron. No faltó nadie. Llenaron el templo de Baal hasta que no cabía más gente. El rey instruyó al encargado de las vestiduras: trae vestimentas para todos. Los adoradores de Baal las trajo. Jehú y Jonadab, hijo de Recab, entraron en el templo de Baal y dijeron: asegúrense de que no haya aquí ningún adorador del Señor. Solo Baal será adorado. La ceremonia comenzó con sacrificios y ofrendas quemadas. Jehú había dejado a 80 hombres de guardia con la siguiente orden: no dejen escapar a nadie.
quien deje escapar a alguien pagará con su propia vida. Cuando las solemnidades del sacrificio llegaron a su fin, Jehú dio la señal a los oficiales y guardias: entren y maten a todos ellos, no perdonen a nadie. Comenzó la masacre. Los oficiales y guardias iban arrojando los cuerpos hacia afuera para poder entrar en el santuario de Baal. Sacaron la columna sagrada del templo de Baal y la quemaron. También destruyeron los altares de Baal y derribaron el templo. Desde entonces, el lugar se usa como letrina. Así fue como Jehú eliminó a Baal de Israel. A pesar de eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que llevó a Israel a una vida de pecado. Los becerros de oro en Betel y en Dan permanecieron. El Señor dijo a Jehú: has hecho lo que era correcto, siguiendo mis órdenes. Cumpliste lo que determiné acerca de la familia de Acab. Por eso, tu descendencia permanecerá 4 generaciones en el trono de Israel. Aún así, Jehú no tuvo el cuidado de seguir con toda dedicación e integridad los caminos del Señor, el Dios de Israel. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que llevó a Israel a vivir en pecado. El Señor comenzó a reducir el territorio de Israel. Asal invadió las fronteras de Israel, desde el Jordán hacia el este, todo el territorio de Galad, Gad, Rubén y Manasés, desde Aroer, cerca del arroyo Arnón, abarcando toda la región de Galad y Basán. El resto de la historia de Jehú, con sus realizaciones y su fama, está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jehú murió y fue sepultado en la tumba de su familia en Seimeia. Su hijo Joacás fue su sucesor. Jehú reinó sobre Israel en Seimeia 28 años. Cuando Atalía, madre de Ocosías, supo que él estaba muerto, mandó matar a toda la familia real. Pero Josaba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a Joás, uno de los hijos de Ocosías, que estaban destinados a morir, y lo escondió junto con su nodriza en un cuarto para que Atalía no lo encontrara. Por eso no fue muerto. Permaneció escondido 6 años en el templo del Señor. Mientras tanto, Atalía reinó sobre la nación. En el 7º año, Joiada mandó llamar a los capitanes de la guardia y a los guardias del palacio. Se reunieron en el templo del Señor. Él hizo un pacto con ellos después de que juraron guardar silencio, y entonces les presentó al príncipe. Luego dijo: harán lo siguiente: los que entren de servicio el sábado guardarán el palacio. Los que salgan del servicio el sábado montarán guardia en el templo del Señor. Deben unirse en el momento del cambio de guardia y, armados, protegerán al rey. Maten a cualquiera que se acerque a la barrera que ustedes formarán. No se aparten del rey ni por un segundo. Acompáñenlo a donde vaya. Los capitanes obedecieron las órdenes del sacerdote Joiada. Cada uno reunió a sus subordinados. Los que entraron de servicio el sábado y los que salieron de servicio ese mismo día se presentaron ante el sacerdote Joiada. El sacerdote armó a los oficiales con lanzas y escudos que habían pertenecido al rey David y que estaban guardados en el templo del Señor. Preparados y armados, los guardias tomaron sus posiciones para proteger al rey de un extremo al otro del edificio, rodeando el altar y el templo. Después, el sacerdote presentó al príncipe. Puso sobre su cabeza una corona, le entregó una copia del pacto de Dios y lo proclamó rey. Mientras el sacerdote lo ungía, todos aplaudían y gritaban: ¡viva el rey! Atalía oyó el clamor de los guardias y del pueblo y fue a ver la multitud en el templo del Señor. Se sorprendió al ver al rey de pie junto a la columna donde solían estar los reyes, rodeado de capitanes y oficiales, apoyado con entusiasmo por todo el pueblo mientras sonaban las trompetas. Atalía rasgó sus vestiduras y gritó: ¡traición! ¡Traición! El sacerdote Joiada dio órdenes a los oficiales de la guardia: sáquenla de aquí, maten a cualquiera que intente seguirla. El sacerdote había ordenado que no la mataran dentro del templo. Ellos la arrastraron hasta la entrada de los caballos del palacio y allí la mataron. Joiada hizo un pacto entre el Señor, el rey y el pueblo para que fueran el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. El pueblo entró en el templo de Baal y lo destruyó, derribando los altares y los ídolos. Delante del altar mataron a Matán, sacerdote de Baal. Joiada puso guardias en el templo del Señor. Organizó a los oficiales de la guardia personal y de la seguridad del palacio entre el pueblo para escoltar al rey desde el templo del Señor, pasando por la puerta de la guardia hasta el interior del palacio. Allí se sentó en el trono. Todos celebraron y la ciudad quedó tranquila y sin tumulto. Atalía fue muerta con la espada real. Joás tenía 7 años de edad cuando comenzó a reinar. En el 7º año de Jehú, Joás comenzó a reinar. Reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibía y era de Beerseba, enseñado y preparado por el sacerdote Joiada. Joás agradó al Señor durante toda su vida, pero no eliminó los altares al Dios de la fertilidad. El pueblo continuaba ofreciendo sacrificios e incienso en esos altares. Joás dijo al sacerdote: tomen el dinero que ha sido traído como ofrenda al templo del Señor. Tanto de las ofrendas obligatorias como de las voluntarias, hagan que los sacerdotes mantengan un registro de las cantidades y usen ese dinero para las reparaciones del templo. Pero, hasta el 23º año del reinado de Joás, los sacerdotes no habían hecho nada.
y el templo del Señor se estaba deteriorando. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joiada y al grupo de sacerdotes y preguntó: ¿por qué no han hecho las reparaciones del templo? Queda prohibido que ustedes se queden con el dinero destinado a las reparaciones del templo, de ahora en adelante. Entrejen todo lo que recojan. Los sacerdotes aceptaron no quedarse con el dinero y transferir la responsabilidad de las reparaciones del templo. Joiada tomó una caja y hizo una abertura en la parte superior. La caja fue colocada al lado derecho de la entrada principal del templo del Señor. Todas las ofrendas traídas al templo eran depositadas en la caja por los sacerdotes que guardaban la entrada. Cuando notaban que ya había una buena cantidad de dinero en la caja, el secretario del rey y el sacerdote principal la abrían y contaban el dinero. Luego entregaban el dinero a los responsables de las obras del templo, quienes pagaban a carpinteros, constructores, albañiles y cortadores de piedra. También compraban madera y piedras labradas para las reparaciones y renovaciones del templo del Señor. Todo se destinaba al mantenimiento del templo. Ninguna ofrenda traída al templo del Señor se utilizaba para los gastos del culto, como recipientes de plata, cortadores de mechas, trompetas y otros utensilios de oro y plata. Todo el dinero se entregaba a los responsables del mantenimiento del templo, y ni siquiera era necesario supervisarlos porque todos eran muy honestos. En cambio, las ofrendas de reparación y de perdón no se destinaban al mantenimiento ni a la reforma del templo. Esas quedaban para los sacerdotes. Mientras tanto, Hazael, rey de Siria, atacó la ciudad de Get y la conquistó. Después quiso atacar Jerusalén. Ante la amenaza, Joás, rey de Judá, reunió todos los objetos consagrados que habían sido dedicados por sus antecesores Josafat, Joram y Ocosías, reyes de Judá, además de los objetos que él mismo había dedicado y todo el oro que pudo encontrar en los tesoros del palacio, y envió todo a Hazael, rey de Siria. Con eso, Hazael dejó de atacar Jerusalén. El resto de la vida y de los hechos de Joás, todo lo que realizó, está registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Finalmente, los oficiales del palacio conspiraron contra él y lo asesinaron cuando descendía por la rampa de la fortaleza, por el lado de afuera del muro de la ciudad. Los asesinos fueron Josabad, hijo de Simeat, y Jehozabat, hijo de Same. Joás murió y fue sepultado en el sepulcro de su familia en la ciudad de David. Su hijo Amasías lo sucedió como rey. En el 23º año de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, Joacás, hijo de Jehú, comenzó a reinar sobre Israel en Seimeia. Reinó 17 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, siguiendo los pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, quien llevó a Israel a una vida de pecado. No se apartó de esos pecados. Por eso, el Señor se enfureció contra Israel y lo entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y de Ben-Hadad, hijo de Hazael. Israel quedó bajo su dominio durante mucho tiempo. Un día, Joacás oró al Señor, y él le respondió. El Señor vio que Israel sufría bajo la opresión del rey de Siria. Entonces el Señor levantó un libertador para Israel, que lo libró de la opresión de Siria. Los hijos de Israel pudieron volver a vivir en paz en sus casas. Pero eso no cambió nada, no cambiaron su manera de vivir, ni se apartaron de los pecados que Jeroboam había introducido en Israel. Los altares de la diosa de la prostitución, Asera, continuaron dominando la religión en Seimeia. Después de la opresión de Hazael, casi nada quedó del ejército de Joacás, excepto 50 jinetes, 10 carros de guerra y 10.000 soldados de infantería. El rey de Siria había destruido el ejército, reduciendo a polvo lo que quedaba. El resto de la vida y de los hechos de Joacás, con todas sus realizaciones, está registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joacás murió y fue sepultado con sus antepasados en Seimeia. Su hijo Joás fue su sucesor. En el 37º año de Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar sobre Israel en Seimeia. Reinó 16 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues no se apartó en nada de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Siguió los mismos pasos de Jeroboam. El resto de la vida y de los hechos de Joás, con todas sus realizaciones y la guerra contra Amasías, rey de Judá, está registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás murió y descansó con sus antepasados. Jeroboam fue su sucesor. Joás fue sepultado en Seimeia. En el cementerio real, Eliseo sufría de una enfermedad incurable, y Joás, rey de Israel, fue a visitarlo. Cuando el rey vio a Eliseo, comenzó a llorar y dijo: Padre mío, tú eres la fuerza, los carros y los caballos de Israel. Eliseo le dijo: Ve a buscar un arco y algunas flechas. El rey trajo el arco y las flechas. Entonces le dijo al rey: Toma el arco. El rey tomó el arco. Y Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. Eliseo dijo: Ahora abre la ventana que da hacia el oriente. Él la abrió. Entonces el profeta dijo: Dispara. El rey disparó. Y Eliseo exclamó: Esta es la flecha de la victoria del Señor, la flecha de la liberación contra Siria. Derrotarás a Siria en Afec hasta acabar con ellos. Luego Eliseo dijo: Ahora toma las otras flechas. Él las tomó. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: Golpea el suelo. El rey golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. El hombre de Dios se enojó con él y dijo: ¿Por qué no golpeaste 5 o 6 veces? Si lo hubieras hecho,
habrías destruido completamente a Siria, pero ahora solo la derrotarás 3 veces. Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Con el tiempo, las bandas de moabitas invadían el país, como solían hacerlo cada año. Un día, algunos hombres estaban sepultando un muerto cuando vieron uno de esos grupos. Entonces arrojaron el cadáver en la tumba de Eliseo y salieron corriendo. Pero cuando el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó, se levantó y comenzó a caminar. Hazael, rey de Siria, atormentó y oprimió a Israel durante todo el reinado de Joacás. Pero el Señor tuvo compasión del pueblo. Fue fiel con ellos por causa de la alianza que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Nunca los abandonó ni quiso destruirlos. Hazael, rey de Siria, murió, y Ben-Hadad fue su sucesor. Joás logró recuperar las ciudades que Ben-Hadad, hijo de Hazael, había tomado de su padre Joacás. Joás fue a la guerra 3 veces y consiguió recuperar las ciudades de Israel. En el segundo año del reinado de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, Amasías, hijo de Joás, comenzó a reinar en Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Joadán y era de Jerusalén. Él hizo lo que agradaba al Señor y actuó correctamente, pero no alcanzó el ejemplo de David. Fue más parecido a su abuelo Joás. No derribó los altares de las divinidades relacionadas con las orgías religiosas, y el pueblo continuaba ofreciendo allí sacrificios. Cuando asumió el control de todos los asuntos del reino, mandó matar a los guardias del palacio que habían asesinado a su padre, pero no mandó matar a los hijos de los asesinos. Él obedeció el mandamiento del Señor escrito en la ley revelada a Moisés, según el cual los padres no deben ser ejecutados por causa de los crímenes de los hijos, ni los hijos por causa de los padres. Cada uno debe responder por sus propios actos. Amasías derrotó a 10.000 edomitas en el Valle de la Sal. En otra batalla conquistó Sela y cambió su nombre a Joctel, nombre que conserva hasta hoy. Un día, Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, para desafiarlo a luchar. Si tienes valor, ven a encontrarte conmigo. Midamos nuestras fuerzas. Joás, rey de Israel, respondió a Amasías, rey de Judá. Una vez, un espino del Líbano envió a decir a un cedro del Líbano: da tu hija en matrimonio a mi hijo. Pero después un animal salvaje del Líbano pasó, pisó el espino y lo aplastó. Solo porque derrotaste a los edomitas en batalla, ahora piensas que eres más fuerte que todos. Puedes gloriarte. Pero quédate en tu lugar. ¿Por qué arriesgar tu suerte? ¿Por qué sufrir una derrota tú mismo y también Judá? Pero Amasías no desistió. Entonces Joás, rey de Israel, aceptó enfrentarlo. Se encontraron en Bet-Semes, una ciudad de Judá. Judá sufrió una humillante derrota ante Israel. Todos los soldados huyeron a sus casas. Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes. Pero no se detuvo allí. Continuó hacia Jerusalén y atacó la ciudad. Derribó los muros desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, unos 180 metros. Saqueó el oro, la plata y todos los objetos de valor del palacio y del templo del Señor. También tomó varios rehenes y regresó a Seimía. El resto de la vida y de los hechos de Joás, sus grandes realizaciones y la guerra contra Amasías, rey de Judá, está registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás murió y fue sepultado en Seimía, en el cementerio de los reyes de Israel. Su hijo Jeroboam fue su sucesor. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, reinó 15 años más después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. El resto de la vida y de los hechos de Amasías está registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Finalmente, hubo una conspiración contra Amasías en Jerusalén, y él tuvo que huir a Laquis, pero fue perseguido y muerto en esa ciudad. Lo trajeron sobre un caballo y lo sepultaron en Jerusalén con sus antepasados. En la ciudad de David, Azarías tenía apenas 16 años en ese tiempo, pero fue elegido por unanimidad por el pueblo de Judá para suceder a su padre, el rey Amasías. Después de la muerte de su padre, él recuperó y reconstruyó Elet para Judá. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, comenzó a reinar sobre Israel en Seimea. Reinó 41 años. A los ojos del Señor hizo lo malo, pues nunca se apartó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Sin embargo, logró restaurar las fronteras de Israel desde el Ebolamata hasta el Mar Muerto, al norte, conforme el Señor, el Dios de Israel, había anunciado por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta de Get-Efer. El Señor estaba atento al sufrimiento de Israel, veía cuánto padecían. Ninguno de ellos, esclavo o libre, tenía a quien recurrir. El Señor no estaba dispuesto a borrar el nombre de Israel de la historia. Por eso usó a Jeroboam, hijo de Joás, para librarlo. El resto de la vida de Jeroboam, sus victorias en la guerra y cómo recuperó Damasco y Hamat, que pertenecían a Judá, para Israel, está registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam murió y fue sepultado con sus antepasados en el cementerio real. Su hijo Zacarías fue su sucesor. En el 27º año del reinado de Jeroboam, de Israel, Azarías, hijo de Amasías, comenzó a reinar en Judá.
Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Él hizo lo recto delante del Señor, siguiendo los pasos de su padre Amasías, pero tampoco logró eliminar los altares de las divinidades que promovían orgías religiosas. El pueblo continuó ofreciendo sacrificios en aquellos altares. El Señor hirió al rey con una grave enfermedad de la piel, que permaneció hasta su muerte. Vivía en el palacio, pero no gobernaba. Su hijo Jotam era quien administraba la nación. El resto de la vida y de los hechos de Azarías, todo lo que realizó, está registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Azarías murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Su hijo Jotam fue su sucesor. En el 38º año de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en Seimea y reinó solamente 6 meses. Él hizo lo malo delante del Señor, no fue diferente de sus antecesores, pues siguió los pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, que llevó a Israel a pecar. Salum, hijo de Jabes, conspiró contra Zacarías y lo asesinó públicamente. Después tomó el poder. El resto de la vida y de los hechos de Zacarías está registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Así se cumplió la palabra del Señor dada a Jehú. Durante 4 generaciones, tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Zacarías fue la 4ª generación. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el 39º año de Azarías, rey de Judá. Reinó en Seimea solamente un mes. Manaham, hijo de Gadi, vino de Tirsa a Seimea, atacó a Salum y lo mató. Después asumió el poder. El resto de la vida y de los hechos de Salum y el relato de la conspiración están registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Desde Tirsa, Manaham comenzó a atacar Tifsa, destruyendo tanto la ciudad como sus alrededores porque los habitantes no lo recibieron. Con gran crueldad abrió el vientre de las mujeres embarazadas. En el 39º año de Azarías, rey de Judá, Manaham, hijo de Gadi, comenzó a reinar sobre Israel. Reinó en Seimea 10 años y hizo lo malo delante del Señor. Repitió todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que llevó a Israel a pecar. Después, Tiglat-Pileser III, rey de Asiria, atacó la nación, pero Manaham hizo un acuerdo con él, le entregó 35 toneladas de plata a cambio de su apoyo y para mantenerse en el trono, obligó a cada propietario de tierras de Israel a pagar 600 gramos de plata para el rey de Asiria. El rey de Asiria quedó satisfecho con eso y los dejó en paz. El resto de la vida y de los hechos de Manaham, con todas sus realizaciones, está registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Manaham murió y se reunió con sus antepasados. Su hijo Pekajías fue su sucesor, en el 50º año de Azarías, rey de Judá. Pekajías, hijo de Manaham, comenzó a reinar sobre Israel. Reinó en Seimea 2 años. Hizo lo malo delante del Señor, pues continuó en los antiguos caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo vivir a Israel en pecado. Peca, hijo de Remalías, su principal comandante militar, conspiró contra él, acompañado de 50 hombres de Galaad. Lo mataron a sangre fría dentro del recinto privado del Palacio Real de Seimea. También mató a Argob y a Eri. Después del asesinato, Peca tomó el poder. El resto de la vida y de los hechos de Pekajías, todo lo que hizo, está registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el 52º año de Azarías, rey de Judá, Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar sobre Israel en Seimea. Reinó 20 años y hizo lo malo delante del Señor. No se apartó de los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, que llevó a Israel a vivir en pecado. Durante el reinado de Peca, rey de Israel, Tiglat-Pileser III, rey de Asiria, invadió el país. Conquistó Hijón, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y todo el territorio de Neftalí. También llevó cautivos a todos sus habitantes. Pero Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, lo asesinó y asumió el poder. Esto ocurrió en el 20º año de Jotam, hijo de Usías. El resto de la vida y de los hechos de Peca, todo lo que realizó, está registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el 2º año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, Jotam, hijo de Usías, comenzó a reinar en Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusa, hija de Sadoc. Él hizo lo recto delante del Señor, siguiendo los pasos de su padre Usías, pero no impidió el aumento de los altares de las divinidades ligadas a las orgías religiosas. El pueblo continuaba ofreciendo sacrificios en esos altares. Uno de los hechos destacados de su reinado fue la construcción de la puerta superior del templo del Señor. El resto de la vida y de los hechos de Jotam, todas sus realizaciones, está registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En ese tiempo, el Señor incitó a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías, a hacer guerra contra Judá. Jotam murió y descansó con sus antepasados. Fue sepultado en el cementerio de la familia, en la ciudad de David. Su hijo Acaz fue su sucesor. En el 17º año de Peca, hijo de Remalías, Acaz, hijo de Jotam, comenzó a reinar en Judá. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Hizo lo malo delante del Señor, su Dios.
no fue como su antepasado David. Por el contrario, siguió los pasos de los reyes de Israel, incluso ofreció a su propio hijo en sacrificio. Una práctica abominable que copió de los paganos que el Señor había expulsado de la tierra. También ofrecía sacrificios en los altares de las divinidades relacionadas con las orgías religiosas y debajo de frondosos árboles por todas partes. Después, Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, se unieron contra Jerusalén y sitiaron la ciudad, pero no pudieron vencer a Acaz. En aquel tiempo, el rey de Edom recuperó el puerto de Elet y expulsó a los hombres de Judá. Los edomitas ocuparon Elet y permanecen allí hasta hoy. Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: soy tu siervo y tu hijo, ven a librarme de los ataques del rey de Siria y del rey de Israel. Ellos me están atacando. Acaz envió el oro y la plata de los tesoros del palacio y del templo del Señor como regalo para el rey de Asiria. El rey de Asiria acudió en su ayuda, atacó y conquistó Damasco, deportó al pueblo a Kir y mató a Resín. El rey Acaz fue a encontrarse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Quedó impresionado con el altar de Damasco y cuando regresó, envió al sacerdote Urías un dibujo y el plano del altar. El sacerdote Urías construyó el altar de acuerdo con las especificaciones que el rey Acaz había enviado desde Damasco. Cuando el rey regresó de Damasco, Urías ya había terminado el altar. En cuanto el rey vio el altar, se acercó a él con reverencia y organizó un sacrificio con todo tipo de ofrendas, holocaustos, ofrendas de cereal y ofrendas de bebida. Y roció sangre sobre las ofrendas de paz, pero retiró del centro el antiguo altar de bronce, que representaba la presencia del Señor, y lo dejó en un lado. Luego el rey Acaz dio órdenes al sacerdote Urías: de ahora en adelante todos los sacrificios serán ofrecidos en el nuevo altar, el gran altar, los holocaustos de la mañana, las ofrendas de cereal de la tarde, los holocaustos y las ofrendas de cereal del rey, los holocaustos, las ofrendas de cereal del pueblo y todas las ofrendas de bebida. Derrama toda la sangre de los holocaustos y de los sacrificios sobre este altar. El antiguo altar de bronce será para mi uso personal. El sacerdote Urías siguió exactamente las instrucciones del rey Acaz. El rey Acaz quitó del templo todo el material de bronce, quitó los paneles laterales, las fuentes de los soportes móviles, el gran tanque y los 4 bueyes de bronce que lo sostenían. Colocó el tanque sobre una base de piedra y, finalmente, retiró todas las figuras que pudieran resultar ofensivas para el rey de Asiria. El resto de la vida y de los hechos de Acaz está registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Acaz murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Su hijo Ezequías fue su sucesor. En el 12º año de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar sobre Israel. Reinó 9 años en Seimeia. Hizo lo malo delante del Señor, pero no fue tan malo como sus antecesores. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas y lo hizo su vasallo, obligándolo a pagar tributo. Pero Oseas, actuando a espaldas del rey de Asiria, buscó el apoyo del rey So de Egipto y dejó de pagar el tributo. Salmanasar, rey de Asiria, descubrió la conspiración y ordenó que lo arrestaran. Después invadió el país, atacó Seimeia y la sitió durante 3 años, en el 9º año del reinado de Oseas. Salmanasar conquistó Seimeia y llevó al pueblo cautivo a Siria. Estableció a los exiliados en Ala, en el territorio de Gozán, a orillas del río Abor, y en las ciudades de los medos. Fueron exiliados porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor, su Dios, que los había liberado de Egipto y de la cruel esclavitud del faraón. Adoraron a otros dioses. Siguieron el camino de las naciones paganas que el Señor había expulsado y adoptaron las prácticas introducidas por los reyes de Israel. Practicaron en secreto cosas ofensivas al Señor y luego construyeron públicamente altares que fomentaban la prostitución en todas partes. Colocaron símbolos y columnas sagradas en cada rincón. Donde quiera que se mirara, había incienso ofrecido a divinidades paganas, las mismas ofrendas que presentaban las naciones que el Señor había expulsado. Cometieron muchos pecados y provocaron la ira del Señor. A pesar de que les había advertido: no hagan eso, el Señor había advertido a Israel y a Judá muchas veces por medio de sus profetas y videntes, diciendo: apártense del pecado, hagan lo que yo enseño y lo que ordené en la revelación entregada a sus antepasados. Les he recordado esas palabras por medio de mis siervos, los profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Al contrario, fueron más obstinados que las generaciones anteriores, despreciaron las instrucciones del Señor, su Dios, rechazaron la alianza con sus antepasados y menospreciaron sus advertencias. Siguieron dioses inútiles y vivieron vidas inútiles, como las naciones paganas que los rodeaban. El Señor les había advertido claramente: no las imiten, pero no sirvió de nada. Ignoraron las instrucciones del Señor, su Dios, y hicieron 2 ídolos de metal en forma de becerro y un poste sagrado en honor a Sera, la diosa de la prostitución. Adoraron fuerzas cósmicas, como los dioses y diosas de los astros. Frecuentaban los altares de las divinidades de Baal relacionadas con orgías religiosas. Llegaron al punto de ofrecer a sus propios hijos en sacrificio. Practicaron ocultismo y magia. Se entregaron a toda clase de abominaciones, provocando la ira del Señor. El Señor se enfureció mucho contra ellos y los expulsó de su presencia, dejando solamente una tribu, Judá.
En realidad, Judá no era mucho mejor, pues también dejó de guardar los mandamientos del Señor y adoptó las mismas prácticas introducidas por Israel. El Señor rechazó a todo el pueblo de Israel, los castigó y los entregó en manos de saqueadores, finalmente los expulsó de su presencia. Cuando el Señor separó a los israelitas de la dinastía de David, ellos proclamaron rey a un hombre llamado Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam hizo que Israel se apartara del Señor y viviera en pecado. Los hijos de Israel siguieron todos los pecados de Jeroboam sin oponerse jamás. Por fin el Señor dijo, basta, y se volvió contra ellos. Ya los había advertido muchas veces por medio de los profetas. Después envió a Israel al exilio en la tierra de Asiria, donde permanece hasta hoy. El rey de Asiria llevó gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sepharvaim para poblar las ciudades de Seimea en lugar de los israelitas. Ellos ocuparon las ciudades como si fueran sus propietarios. Para los nuevos habitantes, el Señor era solo otro Dios. Los asirios no lo conocían ni lo adoraban. Por eso el Señor envió leones entre ellos, y muchos fueron atacados y muertos por esos animales. Entonces informaron al rey de Asiria, estos pueblos que trajiste para vivir en las ciudades de Seimea no saben lo que el Dios de esta tierra exige de ellos. Por eso he enviado leones que están matando a la gente. Nadie sabe lo que el Dios de la tierra les está exigiendo. El rey de Asiria ordenó, lleven de regreso a algunos de los sacerdotes que están en el exilio. Ellos podrán volver y vivir en Seimea para enseñar al pueblo lo que el Dios de la tierra espera de ellos. Uno de los sacerdotes exiliados de Seimea volvió para vivir en Betel. Él les enseñó a honrar y adorar al Señor. Pero cada pueblo traído por Asiria continuaba adorando a sus ídolos en los altares paganos esparcidos por la tierra que los habitantes de Seimea habían dejado. Cada pueblo hizo sus propios dioses. Los de Babilonia hicieron a Sucot y Benot, los de Cuta a Nergal, los de Amad a Sima, los de Aba a Nibas y Tartac, y los de Sepharvaim a Adramelech y Anamelech, dioses a los cuales ofrecían a sus hijos en sacrificio. Adoraban al Señor, pero no exclusivamente. También nombraron a todo tipo de personas, aun sin calificación sacerdotal, para dirigir los rituales en los altares idólatras. Adoraban al Señor, pero también mantenían la devoción a los dioses de donde habían venido. Hasta hoy continúan con esas prácticas antiguas. No adoran verdaderamente al Señor, ni siguen las instrucciones ni las ordenanzas que el Señor dejó para los hijos de Jacob, a quien dio el nombre de Israel, porque el Señor hizo un pacto con su pueblo y les ordenó, no adoren a otros dioses, no se inclinen ante ellos, no los sirvan ni les ofrezcan sacrificios. Adoren al Señor, el Dios que los sacó de la tierra de Egipto, manifestando su gran poder. Respétenlo y témanlo. Adórenlo a Él. Ofrézcanle sacrificios solo a Él. Todo lo que Él dejó escrito para ustedes, enseñándoles cómo vivir y conducirse. Practíquenlo mientras vivan. De ninguna manera deben adorar a otros dioses. No olviden las obligaciones del pacto que Él hizo con ustedes. No adoren a otros dioses. Adoren solamente al Señor. Él es quien los librará de toda opresión. Pero ellos no prestaron atención. Continuaron haciendo lo que siempre habían hecho. Aquellos pueblos adoraban al Señor, pero también rendían culto a los ídolos paganos. Hasta hoy lo hacen. Sus hijos y sus nietos repiten las prácticas de sus antepasados. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a reinar sobre Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abía, hija de Zacarías. Fue un buen rey a los ojos del Señor, pues siguió los pasos de David, su antepasado. Eliminó los altares de los ídolos de la fertilidad, derribó los postes sagrados y destruyó los altares de la diosa de la prostitución Acera. Además, hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho. En aquel tiempo, los israelitas habían adoptado la práctica de ofrecer sacrificios en honor a la serpiente. Incluso le habían dado un nombre, Neustán, la antigua serpiente. Ezequías confiaba plenamente en el Señor, el Dios de Israel. No hubo otro rey como él, ni antes ni después. Fue fiel al Señor. No dejó de seguirlo y obedeció fielmente todo lo que había sido ordenado a Moisés. Y el Señor estaba con él en todo lo que hacía. Se rebeló contra el rey de Asiria y dejó de servirle. También derrotó a los filisteos desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas, hasta Gaza y sus fronteras, en el cuarto año de Ezequías y en el séptimo año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. Salmanasar, rey de Asiria, atacó Seimea. Sitiaron la ciudad y la conquistaron después de 3 años. En el sexto año de Ezequías y en el noveno año de Oseas, Seimea fue conquistada por Asiria. El rey de Asiria llevó a los israelitas cautivos y los estableció en Ala, en Gozán, junto al río Abor, y en las ciudades de los medos. Todo esto sucedió porque los israelitas no obedecieron la voz del Señor y despreciaron su pacto. No quisieron escuchar ni practicar lo que Moisés, siervo del Señor, había ordenado. En el año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces el rey Ezequías envió un mensaje al rey de Asiria en Laquis: reconozco que he cometido un error. Retira tu ejército de aquí
y pagaré lo que exijas. El rey de Asiria exigió que Ezequías, rey de Judá, pagara 10 toneladas y media de plata y 1050 kilos de oro. Ezequías le entregó toda la plata que encontró en el templo del Señor y en los tesoros del palacio. También quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los marcos que él mismo había recubierto de oro, y lo entregó el rey de Asiria. El rey de Asiria envió desde Laquis a sus principales oficiales militares Tartán, Rabsaris y Rabsaces, con tropas fuertemente armadas a Jerusalén, donde estaba el rey Ezequías. Al llegar a Jerusalén, se detuvieron junto al acueducto del estanque superior, en el camino del campo del lavador. Entonces llamaron al rey, el administrador del palacio, el Eliakim hijo de Hilquías, el secretario Sebna y el cronista Joá hijo de Asad salieron a recibirlos. Rabsaces dijo: lleven a Ezequías este mensaje del gran rey. El rey de Asiria, tú vives en un mundo de ilusiones. ¿Crees que simples palabras sustituyen acciones militares reales? Ahora que te has rebelado contra mí, ¿quién te ayudará? Pensabas que Egipto te socorrería, pero Egipto es como una caña quebrada. Quien se apoya en ella se hiere la mano. El faraón, rey de Egipto, no es digno de confianza. Tal vez digas: confiamos en el Señor, pero Ezequías ha eliminado todos los altares, diciendo a Judá y a Jerusalén que solo pueden adorar en el santuario de Jerusalén. Piensa bien, haz un acuerdo con tu señor, el rey de Asiria. Te daré 2000 caballos si puedes encontrar jinetes para montarlos. Si ni siquiera puedes hacer eso, ¿cómo piensas derrotar al más pequeño de los oficiales del ejército de mi señor? ¿Hasta cuándo seguirás confiando en los carros y caballos de Egipto? ¿Acaso he venido a destruir esta tierra sin la aprobación del Señor? El mismo Señor me dijo: ataca y destruye esta tierra. Entonces Eliakim hijo de Hilquías, Sebna hijo dijeron a Rabsaces: por favor, habla en arameo. Nosotros entendemos arameo. No hables en hebreo, porque la gente que está sobre el muro de la ciudad lo entenderá. Pero Rabsaces respondió: ¿crees que mi señor me envió a hablar solo con ustedes? No. Este mensaje es para todos. También es para la gente que está sobre el muro, que, si ustedes no se rinden, tendrá que comer sus propios excrementos y beber su propia orina junto con ustedes. Entonces se levantó y gritó en voz alta en hebreo para que todos lo oyeran: escuchen las palabras del gran rey, el rey de Asiria. No dejen que Ezequías los engañe. Él no puede librarlos. No crean cuando Ezequías dice que confíen en el Señor y que el Señor los librará. Esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchen a Ezequías. Él no sabe de lo que habla. Escuchen al rey de Asiria. Hagan las paces conmigo y vivan tranquilos. Cada uno podrá comer de su viña y de su higuera y beber agua de su propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la suya, una tierra de abundancia de grano y vino, de pan, viñas, olivos y miel. Ustedes viven solo una vez, por eso, escojan vivir bien. No escuchen a Ezequías cuando les dice que el Señor los librará. ¿Acaso algún dios de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amat y de Arpad? ¿Dónde están los dioses de Sefarvaim, de Ena y de Iba? ¿Acaso los dioses de Seimea la libraron de mi mano? ¿Qué dios entre todos los dioses de esas tierras ha podido librar su país de mi mano? Entonces, ¿cómo podrá el Señor librar a Jerusalén de mis manos? Pero el pueblo guardó silencio. Nadie respondió nada, porque el rey había ordenado: no le respondan. Entonces el administrador del palacio, Eliakim, el secretario Sebna y el cronista Joá regresaron a Ezequías con sus ropas rasgadas en señal de angustia y le contaron todo lo que Rabsaces había dicho. Cuando Ezequías oyó el mensaje, rasgó su ropa y se vistió de saco. Después fue al templo del Eterno. Mandó que Eliakim, administrador del palacio, el secretario Sebna y los principales sacerdotes, todos vestidos de saco, llamaran a Isaías, hijo de Amós, y le dijeron: así dice Ezequías, hoy es día de luto, de reprensión y de vergüenza. Es como una mujer que está a punto de dar a luz, pero no tiene fuerzas para el parto. Tal vez el Eterno, tu Dios, haya oído las ofensas de Rabsaces, enviado por el rey de Asiria, su señor, para humillar al Dios vivo. Tal vez el Eterno, tu Dios, lo reprenda por eso. Tal vez tú intercedas por el remanente del pueblo. Ese fue el mensaje que los oficiales del rey Ezequías llevaron a Isaías. Isaías respondió: digan a su señor: así dice el Eterno, no te preocupes por las provocaciones que has oído de los mensajeros del rey de Asiria. Voy a hacer lo siguiente: él quedará confundido, porque recibirá noticias que lo llenarán de temor y lo harán volver a su país. Allí haré que se ha muerto. Rabsaces supo que el rey de Asiria había salido de Laquis y estaba atacando Libna. Sennacherib oyó que Tiraca, rey de Etiopía, se estaba acercando para atacarlo. Entonces envió otro mensajero a decir a Ezequías: rey de Judá, no te dejes engañar por ese Dios en quien confías cuando promete: Jerusalén jamás caerá en manos del rey de Asiria. Eso es mentira. ¿Conoces la reputación del rey de Asiria? Muchas naciones ya han sido destruidas. ¿Y qué te hace pensar que Jerusalén será una excepción? Mira a esas naciones destruidas que fueron devastadas por mis antepasados. ¿Acaso sus dioses les sirvieron de algo? Mira Gozán, Harán, Resef y el pueblo de Denentelazar. Se convirtieron en ruinas. ¿Qué quedó del rey de Amat, del rey de Arfad, del rey de Sefarvaim, de Ena y de Iba?
Nada, Ezequías recibió la carta del mensajero y la leyó. Fue al templo, la puso delante del Eterno y oró: Oh Eterno, Dios de Israel, que estás entronizado entre los querubines. Tú eres el único Dios, soberano sobre todos los reinos de la tierra. Creador del cielo y de la tierra. Inclina tu oído, oh Eterno, y oye. Abre tus ojos y mira. Observa esta carta de Sennacherib, que ha insultado al Dios vivo. Es verdad, oh Eterno, que los reyes de Asiria han destruido naciones y reinos. Han quemado sus dioses y destruido sus ídolos, que no eran más que obras de madera y piedra. Pero ahora, oh Eterno, nuestro Dios, líbranos de las manos de Asiria, para que todos los reinos de la tierra reconozcan que tú eres el único Dios. No pasó mucho tiempo, y Isaías, hijo de Amós, envió este mensaje a Ezequías: Así dice el Eterno, tú oraste a mí acerca de Sennacherib, rey de Asiria. He oído tu oración. Esta es la respuesta del Eterno: la Virgen, hija de Sión, se burla de ti. La hija de Jerusalén mueve la cabeza con desprecio. ¿A quién has ofendido? ¿A quién has insultado? ¿Ante quién te has enaltecido? Ante el Santo de Israel. Has enviado a tus siervos a insultar a mi Señor. Te has jactado diciendo: con mis carros de guerra subo a los montes más altos, incluso a las cumbres nevadas del Líbano. Derribé sus enormes cedros y corté los mejores árboles. Recorrí todo el mundo y visité los mejores bosques. Cavé pozos en lugares muy lejanos y bebí de sus aguas. Caminé y sequé con las plantas de mis pies descalzos los ríos de Egipto. ¿No te has dado cuenta de que soy yo quien está detrás de todo esto? Desde hace mucho tiempo lo planifiqué y ahora lo estoy llevando a cabo. Tú eres el instrumento que escogí para reducir fortalezas a polvo, para dejar a su pueblo desamparado, abatido y desanimado. Quedaron como la hierba del campo, frágiles como la hierba verde, inestables como plantas agitadas por el viento. Sé cuándo te acuestas, cuando entras y cuando sales. También recuerdo todos tus arrebatos de furia contra mí. Precisamente por causa de tu furia y de tu arrogancia, te pondré un gancho en la nariz y un freno en la boca, para llevarte de vuelta al lugar de donde saliste. Ezequías, esta será la señal de confirmación. Este año comerán de lo que crece por sí mismo. El próximo año, lo que puedan recoger o conseguir. Pero en el tercer año, sembrarán y cosecharán. Plantarán viñas y comerán sus uvas. Un remanente de la casa de Judá echará raíces nuevamente y producirá fruto. El remanente volverá de Jerusalén, los sobrevivientes del monte Sión. El celo del Eterno hará que esto suceda. Por lo tanto, así dice el Eterno acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad. No lanzará ni una sola flecha contra ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella un terraplén. Por el camino por donde vino, por ese mismo regresará. No entrará en esta ciudad, dice el Eterno. Yo protegeré esta ciudad y la salvaré. Por causa de mi nombre y por amor a David. Aquella misma noche, un ángel del Eterno mató a 185,000 asirios, cuando los habitantes de Jerusalén se levantaron por la mañana. Había cadáveres por todas partes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se retiró y volvió a su casa en Nínive, donde se quedó un día mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch. Sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron y huyeron a la tierra de Ararat, y su hijo Esarladón reinó en su lugar. Después de un tiempo, Ezequías se enfermó y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dijo: Así dice el Eterno, pon en orden tus asuntos, porque no vivirás mucho tiempo. Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Eterno: Acuérdate, oh Eterno, de quién soy y de lo que he hecho. He vivido con fidelidad delante de ti. Mi corazón ha sido íntegro y constante. He vivido para agradarte y hacer lo que deseabas. Y Ezequías lloró amargamente. Isaías ya estaba saliendo. Pero antes de dejar el patio interior, vino en la palabra del Eterno, diciendo: Vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Eterno: el Dios de tu antepasado David, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte. Dentro de 3 días subirás por tu propio pie al templo del Eterno. Añadiré 15 años a tu vida. También te libraré del rey de Asiria y protegeré esta ciudad con mi escudo, por causa de mi nombre y por amor a David. Isaías dijo además: preparen una pasta de higos. Prepararon la pasta y la pusieron sobre la úlcera. Poco después, Ezequías comenzó a recuperarse. Entonces Ezequías dijo a Isaías: ¿cómo sabré que esto viene del Eterno? ¿Cuál será la señal de que el Eterno me sanará y que dentro de 3 días subiré por mi propio pie al templo del Eterno? Isaías respondió: esta será la señal de que el Eterno cumplirá lo que prometió. Puedes elegir si quieres que la sombra avance o retroceda 10 grados. Ezequías respondió: sería fácil que la sombra del sol avanzara 10 grados. Prefiero que retroceda 10 grados. Entonces Isaías oró al Eterno, y la sombra retrocedió 10 grados en el reloj de Acaz. Poco después, Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, oyó acerca de la enfermedad de Ezequías y le envió una carta y un regalo. Ezequías se alegró y mostró a los mensajeros su palacio, enseñándoles toda la plata, el oro, las especias, los perfumes y todo su arsenal. Les mostró todas sus riquezas. Ezequías no dejó de mostrarles nada de su palacio ni de su reino. Más tarde, el profeta Isaías preguntó al rey: ¿quiénes eran esos hombres? ¿De dónde vinieron y qué hacían aquí?
Ezequías respondió, vinieron de una tierra lejana. De Babilonia. El profeta preguntó, ¿qué vieron en tu palacio? Ezequías respondió, todo. Les mostré todo, no escondí nada. Entonces Isaías dijo a Ezequías, escucha lo que el Eterno tiene que decir, vendrá el día en que todo lo que posees y todo lo que tus antepasados han acumulado hasta hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, así dice el Eterno. Y aún más, algunos de tus propios descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ezequías dijo a Isaías, la palabra del Eterno que has hablado es buena, pero pensaba, al menos habrá paz y seguridad durante mi vida, el resto de la vida y de las obras de Ezequías sus proyectos. Y especialmente la construcción del estanque superior y la manera en que abasteció de agua a la ciudad está registrado en las crónicas de los reyes de Judá. Ezequías murió y fue sepultado con sus antepasados, y su hijo Manasés reinó en su lugar. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Epsiba. Él hizo lo malo ante los ojos del Eterno. Reintrodujo todas las prácticas inmorales y perversas de los pueblos que el Eterno había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había destruido. Levantó altares y postes sagrados para el dios de la fertilidad Baal y para la diosa de la prostitución Aserá, tal como lo había hecho Acab, rey de Israel. Adoró toda clase de astros y construyó altares paganos incluso dentro del templo de Jerusalén, que el Eterno había dedicado exclusivamente cuando dijo, en Jerusalén estableceré mi nombre. También construyó altares para todo tipo de astros y los puso en los 2 atrios del templo del Eterno. Incluso ofreció a su propio hijo en sacrificio. Practicó magia y hechicería y consultó a los espíritus de los muertos. En resumen, provocó la ira del Eterno cometiendo toda clase de profanaciones. La gota que colmó el vaso fue colocar la imagen de la diosa de la prostitución Aserá dentro del templo del Eterno. Una afrenta directa a la declaración que el Eterno había hecho a David y a Salomón, en este templo y en la ciudad de Jerusalén que escogí entre todas las tribus de Israel. Estableceré mi nombre para siempre. Nunca más permitiré que mi pueblo Israel ande errante fuera de la tierra que di a sus antepasados. Siempre que obedezcan todo lo que ordené por medio de mi siervo Moisés, pero el pueblo no escuchó. Manasés hizo que el pueblo se desviara y llegó a ser peor que las naciones paganas que el Eterno había destruido. El Eterno habló por medio de sus siervos los profetas diciendo, ya que Manasés rey de Judá ha cometido semejante pecado, superando incluso los pecados de los amorreos que lo precedieron y convirtiendo a Judá en una nación de pecadores con ídolos falsos, así dice el Eterno el Dios de Israel. Traeré desgracia sobre Jerusalén y Judá. Será tan terrible que cuando la gente escuche las noticias quedará horrorizada. Haré con Jerusalén lo mismo que hice con Seimea. Le daré el mismo destino que a la casa de Acab. Limpiaré la suciedad de Jerusalén como se limpia un plato, tirando los restos y dejándolo seco. Abandonaré al resto de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos. Sus enemigos podrán aprovecharse de ellos. Este pueblo solo me ha causado disgusto desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto. He llegado al límite, ya no toleraré más sus prácticas profanas, además de todos los pecados que hizo cometer al pueblo. Manasés también derramó mucha sangre inocente. Llenó Jerusalén con la sangre de sus víctimas y convirtió al pueblo en una nación de pecadores. El resto de la vida y de las obras de Manasés, todo lo que hizo y la lista de sus pecados, está registrado en las crónicas de los reyes de Judá. Manasés murió y descansó con sus antepasados. Fue sepultado en el jardín de su palacio, en el jardín de Usá. Y su hijo Amón reinó en su lugar. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Mesulemet, hija de Arús, de Jotbá. Él hizo lo malo ante los ojos del Eterno, tal como lo había hecho su padre Manasés. Siguió los pasos de su padre, sirviendo y adorando los mismos ídolos falsos que su padre había servido. Abandonó los caminos del Eterno. Los servidores de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron dentro de su propio palacio. Pero el pueblo del país mató a los que habían asesinado al rey Amón y proclamó rey a Josías, hijo de Amón. El resto de la vida y de las obras de Amón está registrado en las crónicas de los reyes de Judá. Fue sepultado en su tumba en el jardín de Usá, y su hijo Josías reinó en su lugar. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jedida, hija de Adaías, y era de Boscat. Él hizo lo recto delante del Eterno y siguió los pasos de su antepasado David, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. En el año 18 de su reinado, el rey Josías envió al secretario del palacio Safán, hijo de Asalías y nieto de Mesulam, al templo del Eterno con este encargo: ve y recoge el dinero del templo del Eterno que los porteros han reunido del pueblo. Entrégalo al supervisor de las obras del templo del Eterno para pagar a los trabajadores que están reparando el templo, los carpinteros, los constructores y los albañiles. Déles autorización para comprar madera y piedras labradas para las reparaciones. No es necesario pedirles cuentas del dinero que reciban, porque son personas honestas. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo a Safán:
El secretario del palacio, encontrado en el templo del Eterno el libro de la ley, Hilcías le dio el libro a Safán, y él lo leyó. Luego Safán, el secretario del palacio, fue al rey y le dio su informe. Tus siervos han contado el dinero que había en el templo y lo han entregado a los supervisores de los trabajadores que reparan el templo. Después Safán dijo al rey, el sumo sacerdote Hilcías también me ha entregado un libro. Y Safán lo leyó delante del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y dio esta orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, al propio Safán y a Asaías, siervo del rey, consulten al Eterno por mí y por todo el pueblo de Judá acerca de lo que está escrito en este libro que ha sido encontrado. Sin duda la ira del Eterno se ha encendido contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este libro, ni hicieron conforme a todo lo que está escrito para nosotros. Entonces el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a consultar a la profetisa Hulda, esposa de Salum hijo de Ticva, hijo de Aras, encargado del vestuario del palacio. Ella vivía en la parte nueva de Jerusalén. Cuando le hablaron, ella respondió, así dice el Eterno, el Dios de Israel, digan al hombre que los envió que yo traeré calamidad sobre este lugar y sobre sus habitantes, conforme a todas las palabras del libro que el rey de Judá ha leído, porque me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, provocando mi ira con todas las obras de sus manos. Por eso mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá que los envió a consultar al Eterno díganle, así dice el Eterno el Dios de Israel acerca de las palabras que has oído, por cuanto tu corazón se conmovió y te humillaste delante del Eterno al oír lo que dije contra este lugar y contra sus habitantes, que llegarían a ser objeto de desolación y maldición, y rasgaste tus vestiduras y lloraste delante de mí, yo también te he escuchado, dice el Eterno. Por eso te reuniré con tus antepasados, y serás sepultado en paz, tus ojos no verán todo el mal que traeré sobre este lugar. Entonces ellos llevaron la respuesta al rey. El rey convocó inmediatamente a todas las autoridades de Judá y de Jerusalén. Subió al templo del Eterno, acompañado de todos los hombres de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén, desde los más importantes hasta los más humildes, junto con los sacerdotes y los profetas. Allí leyó públicamente todo lo que estaba escrito en el libro del pacto encontrado en el templo del Eterno. El rey se puso de pie junto a la columna y, delante del Eterno, hizo un juramento comprometiéndose a seguir al Eterno, a confiar en él y a obedecerle. Prometió obedecer de todo corazón sus mandamientos acerca de lo que debían creer y hacer, y practicar todo lo que estaba escrito en el pacto, todo lo que estaba registrado en el libro. El pueblo también se puso de pie en señal de acuerdo, y todos se comprometieron unánimemente. El rey ordenó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes auxiliares y a los guardianes del templo que sacaran del templo del Eterno todo lo que estaba relacionado con la adoración a Baal Azeraía, los poderes cósmicos, y que lo purificaran. Después mandó quemarlo todo fuera de Jerusalén, en los campos del Cedrón, y que las cenizas fueran llevadas a Betel. Destituyó a los sacerdacos paganos que los reyes de Judá habían establecido para supervisar los altares de las divinidades relacionadas con los cultos inmorales en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Limpió la nación de la contaminación del incienso que se ofrecía continuamente a Baal, al sol, a la luna, a los astros y a todos los poderes celestiales. Sacó el poste sagrado de Aserá del templo del Eterno y lo llevó al valle del Cedrón, fuera de Jerusalén, donde lo quemó. Luego esparció las cenizas en el cementerio, derribó las habitaciones de los prostitutos sagrados que estaban dentro del templo del Eterno y donde también las mujeres tejían mantos para los postes de Aserá. Eliminó de las ciudades de Judá los sacerdotes paganos y destruyó los altares de las divinidades relacionadas con los cultos inmorales donde esos sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Beerseba. También derribó los altares que estaban en la entrada de Josué, gobernador de la ciudad, los que estaban al lado izquierdo al entrar. Aunque esos sacerdotes no habían profanado el altar del Eterno en Jerusalén, comían con los demás sacerdotes, por eso también fueron eliminados. Después Josías profanó Tofet en el valle de Ben-Hinnom, para que nadie volviera a sacrificar a sus hijos a Moloc. Quitó los caballos que los reyes de Judá habían colocado a la entrada del templo del Eterno en honor al dios Sol. Estaban en el patio, cerca de la sala del funcionario Natán Melec. También quemó los carros dedicados al sol. El rey destruyó los altares que estaban en la azotea de la cámara de Acaz, los que habían construido los reyes de Judá, y los que Manasés había levantado en los atrios del templo. Los deshizo por completo y arrojó sus escombros al valle del Cedrón. El rey también eliminó todos los altares de las divinidades relacionadas con los cultos inmorales que estaban al este de Jerusalén en la ladera sur del monte de la destrucción, los que el rey Salomón había construido para hacer a la diosa de los sidonios, para Quemos el ídolo de los moabitas y para Moloquelebomín el dios de los amonitas. Derribó los altares, destruyó los postes sagrados de Aserá y llenó esos lugares con huesos humanos. Luego fue el altar de Betel que Jeroboam hijo de Nabat había construido, el mismo Jeroboam que hizo pecar a Israel. Destruyó el altar y quemó el santuario, reduciéndolo a cenizas. También quemó el poste sagrado de Aserá.
Josías miró alrededor y vio los sepulcros que estaban en la colina. Mandó sacar los huesos de las tumbas y los quemó sobre los altares paganos para profanarlos. Así se cumplió la palabra del Eterno que el hombre de Dios había anunciado muchos años antes. Cuando Jeroboam estaba junto al altar en una celebración solemne, entonces el rey preguntó: ¿qué monumento es ese? Los hombres de la ciudad respondieron: es la tumba del hombre de Dios que profetizó contra el altar de Betel. Lo mismo que tú acabas de hacer. Josías dijo: dejen sus huesos en paz. Así dejaron sus huesos, junto con los huesos del profeta que había venido de Semeía. Pero Josías no se detuvo allí. Recorrió todas las ciudades de Semeía donde los reyes de Israel habían construido altares para las divinidades de esos cultos y que habían provocado la ira del Eterno. Mató a todos los sacerdotes que oficiaban en esos altares y quemó sus huesos sobre ellos, profanándolos. Después de esto, Josías regresó a Jerusalén. Luego el rey ordenó al pueblo: celebren la Pascua del Eterno su Dios. Tal como está escrito en el libro del pacto, la Pascua no se había celebrado así desde los días de los jueces que gobernaron a Israel, ni en los días de los reyes de Israel, ni de los reyes de Judá. Pero en el año 18 del reinado de Josías se celebró la Pascua delante del Eterno en Jerusalén. Josías purificó el país eliminando a los que consultaban espíritus, los ídolos domésticos y las imágenes talladas, toda clase de objetos y figuras abominables que había en Judá y en Jerusalén. Hizo todo esto para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había encontrado en el templo del Eterno. No hubo antes ni después otro rey como Josías que se volviera al Eterno con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo la ley de Moisés. Nunca más se levantó un rey como él. Sin embargo, a pesar de Josías, la ira del Eterno no se apagó por todo lo que Manasés había hecho para provocarla. Por eso el Eterno dijo: también quitaré a Judá de mi presencia, así como quité a Israel. Rechazaré a esta ciudad que escogí, Jerusalén, y al templo del cual dije: mi nombre estará allí. El resto de los hechos de Josías está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Josías murió cuando el faraón Necao, rey de Egipto, marchó para ayudar al rey de Asiria en el río Éufrates. Josías salió a enfrentarlo en Megido, pero Necao lo mató allí. Sus siervos llevaron su cuerpo en un carro desde Megido hasta Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, lo ungió y lo proclamó rey en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Mutal, hija de Jeremías, de Libna. Él hizo lo malo ante los ojos del Eterno, siguiendo el ejemplo de sus antepasados. El faraón Necao lo apresó en Ribla, en la región de Hamat, y lo encarceló para que no reinara en Jerusalén. Impuso a Judá un tributo de 3,5 toneladas de plata y 35 kilos de oro. Luego el faraón Necao puso como rey en su lugar a Eliaquim, hijo de Josías, y le cambió el nombre a Joacín. A Joacás lo llevó a Egipto, donde murió. Mientras tanto, Joacín pagaba el tributo de plata y oro exigido por el faraón. Recaudaba ese dinero del pueblo mediante impuestos para cumplir con lo que se le había impuesto. Joacín tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Zebida, hija de Pedaías, de Ruma. Él hizo lo malo ante los ojos del Eterno, siguiendo el ejemplo de sus antepasados. Durante su reinado, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Judá. Joacín pasó a servirle, pero después de 3 años se rebeló. Entonces el Eterno envió contra el ejército de babilonios, arameos, moabitas y amonitas para destruir a Judá, cumpliendo así lo que el Eterno había anunciado por medio de los profetas. Nada de esto ocurrió sin propósito. El Eterno estaba castigando a Judá por los pecados de Manasés, por el derramamiento de sangre inocente que había llenado las calles de Jerusalén. El Eterno no estaba dispuesto a perdonar esos crímenes. El resto de la vida y de los hechos de Joacim está registrado en las crónicas de los reyes de Judá. Joacim murió y descansó con sus antepasados, y su hijo Joaquín reinó en su lugar. Egipto ya no era una amenaza, pues dejó de salir con su ejército para invadir otros países. El rey de Babilonia había conquistado todas las tierras desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates, que antes estaban bajo el dominio del rey de Egipto. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Neusta, hija de Elnatán, de Jerusalén. Él hizo lo malo ante los ojos del Eterno, tal como lo había hecho su padre. En ese tiempo, los oficiales de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y sitiaron la ciudad. Mientras sus oficiales mantenían el sitio, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó personalmente a la ciudad. Entonces Joaquín, rey de Judá, salió a entregarse al rey de Babilonia junto con su madre, sus siervos, sus jefes y sus oficiales. En el 8º año de su reinado, el rey de Babilonia se lo llevó cautivo. Nabucodonosor se llevó todos los tesoros del templo del Eterno y del palacio real y destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo del Eterno tal como el Eterno lo había anunciado. También llevó al exilio a toda Jerusalén, a los jefes, a los soldados, a todos los artesanos y herreros, unas 10,000 personas.
Solo quedaron los más pobres del pueblo. Nabucodonosor también llevó cautivo a Joaquín a Babilonia. Con él fueron llevados su madre, sus esposas, sus oficiales y los principales del país. Fueron deportados a Babilonia 7,000 soldados y 1,000 artesanos y herreros, todos hombres fuertes y aptos para la guerra. El rey de Babilonia puso como rey en su lugar a Matanías, tío de Joaquín, y le cambió el nombre a Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Mutal, hija de Jeremías, de Libna. Él hizo lo malo ante los ojos del Eterno, tal como lo había hecho Joacim. Todo esto sucedió a Jerusalén y a Judá por causa de la ira del Eterno, hasta que finalmente los expulsó de su presencia. Después de esto, Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. La rebelión de Sedequías comenzó en el 10º mes del 9º año de su reinado. Nabucodonosor y todo su ejército marcharon contra Jerusalén, acamparon alrededor de la ciudad, la sitiaron y construyeron rampas de ataque. La ciudad permaneció sitiada durante 19 meses hasta el 11º año del reinado de Sedequías. En el 4º mes del 11º año del reinado de Sedequías, el hambre se agravó y ya no había alimento para el pueblo. Entonces se abrió una brecha en las líneas enemigas y, durante la noche, todo el ejército huyó por la puerta entre los dos muros cerca del jardín del rey. Pasaron entre los babilonios que rodeaban la ciudad y se dirigieron hacia el Jordán en el valle del Arabá. Pero los babilonios persiguieron al rey y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó. El ejército de Sedequías se había dispersado y lo había abandonado. Los babilonios capturaron a Sedequías y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Ribla. Allí lo juzgaron y pronunciaron sentencia contra él. Los hijos de Sedequías fueron ejecutados delante de sus ojos. Fue lo último que vio porque después le sacaron los ojos. Luego lo encadenaron y lo llevaron a Babilonia, en el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El día 7 del 5º mes, Nebuzaradán, jefe de la guardia del rey de Babilonia, llegó a Jerusalén, incendió el templo del Eterno, destruyó el palacio real y quemó todas las casas y todos los edificios de Jerusalén. Las tropas babilónicas que lo acompañaban derribaron los muros de la ciudad. Después reunió a todos los que quedaban en la ciudad, junto con los que se habían rendido al rey de Babilonia, y los llevó al exilio. Solo dejó a algunos de los más pobres del país para cuidar de las viñas y de los campos. Los babilonios rompieron las columnas de bronce, las bases de bronce y el gran tanque de bronce que estaban en el templo del Eterno, y llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron todos los utensilios de bronce usados para el servicio del templo, las palas, los recogedores, los cuchillos, las cucharas y todos los instrumentos de bronce utilizados en el servicio. El jefe de la guardia también se llevó los incensarios y los tazones que eran de oro y de plata. Nada quedó, todo el metal precioso fue llevado. La cantidad de bronce de las dos columnas, del tanque y de las bases que Salomón había hecho para el templo del Eterno era tan grande que no podía pesarse. Cada columna tenía unos 8 metros de altura, y encima tenía un capitel de bronce de aproximadamente 1,5 metros de altura, decorado alrededor con una rey y granadas de bronce. El comandante de la guardia tomó prisioneros al sumo sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y a 3 guardianes del templo. También capturó al oficial encargado del ejército, a 5 consejeros del rey que se encontraban en la ciudad, al secretario del jefe del ejército que reclutaba al pueblo para el ejército y a 60 hombres del pueblo que todavía estaban en la ciudad. Nebuzaradán, jefe de la guardia, los llevó a Ribla ante el rey de Babilonia. Allí, en Ribla, en la tierra de Amad, el rey de Babilonia los ejecutó. Así Judá fue llevado al exilio, lejos de su tierra. El rey de Babilonia nombró a Gedalías, hijo de Ahicamí, hijo de Safán, gobernador sobre el pueblo que había quedado en la tierra de Judá. Cuando Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanumete el netofatita, y Jesanías, hijo de un macatita, junto con sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había nombrado a Gedalías gobernador, fueron a verlo a Mizpa. Gedalías les juró a ellos y a sus hombres, diciendo: no tengan miedo de servir a los oficiales babilonios. Quédense en la tierra, sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. Pero en el 7º mes, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, llegó con 10 hombres y mató a Gedalías, así como a los judíos y a los babilonios que estaban con él en Mizpa. Entonces todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, junto con los jefes del ejército, se levantaron y huyeron a Egipto porque tenían miedo de los babilonios. En el año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, el día 27 del mes, Ibal-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, liberó de la prisión a Joaquín, rey de Judá. Lo trató con bondad y le dio un lugar de honor por encima de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó sus ropas de prisionero y comió regularmente en la mesa del rey todos los días de su vida. El rey le asignó una provisión diaria para su sustento durante toda su vida.